Sobre pruebas complementarias, muchas veces es importante que las conozcamos porque son las que, cuando hemos derivado al paciente, el neuropediatra, las que suelen realizar, y muchas veces nos traen el informe de vuelta para tener un feedback y que nosotros podemos valorarlo. Entonces es muy importante también que conozcamos en qué consisten las pruebas complementarias más frecuentes que se hacen para diagnosticar cualquier trastorno neurológico en pediatría. Sí que es verdad que nosotros no las vamos a prescribir como tal, al menos yo, como tengo un neuropediatra de confianza, pues yo cuando sospecho de que hay algo de base, yo le explico normalmente el caso, le hago un informe o hablo con él y él es el profesional que decide en cada caso, después de una valoración, la prueba que va a solicitar para confirmar el diagnóstico que tenga, que se puede parecer al que yo pensaba o no, muchas veces es tan extenso el campo que también dos patologías se pueden parecer mucho y nos podemos equivocar también con facilidad. Entonces, la creatina quinasa es un parámetro muy importante, ¿vale? Lo obtenemos en una analítica de sangre. Es una enzima que lo que nos indica es que hay daño muscular. Esta enzima la tenemos nosotros tanto en el tejido cardíaco como en el tejido musculoesquelético. Y cuando esta enzima en una analítica sus valores están muy aumentados, creo que sus valores normales están entre 24 y 194, pues si los valores están muchísimo más aumentados, lo que nos sugiere es que hay un daño muscular en el tejido musculoesquelético y esto nos hace sospechar aún más de que hay una patología neurológica. Y también, así como para que lo conozcáis, como también os he dicho que es una enzima que se encuentra en el tejido cardíaco, para que sepáis, es algo que es una prueba que se solicita mucho en urgencias cuando sospechamos que hay un paciente que puede tener un infarto de miocardio, y también su aumento de estas enzimas en una analítica con un paciente ante esta sospecha también nos hace indicar, pues esto, confirmar un diagnóstico, prevenir un posible infarto. Y para que os acordéis un poco de esta palabra, creatina quinasa, pues yo siempre os digo que las siglas CK, pues a mí me recuerdan a la marca Calvin Klein, entonces así siempre os podéis acordar un poquito de esta palabra creatina quinasa en patología neurológica. A ver si os sirve el truco. ¿Qué más pruebas se solicitan? Porque siempre una creatina quinasa nos puede confirmar nuestra sospecha, pero nunca es diagnóstica 100%. Entonces, siempre se solicitan más pruebas. ¿Qué más pruebas puede solicitar el neuropediatra para confirmar esta patología neurológica? Pues podría ser una electroneurografía o una electromiografía. La electroneurografía lo que estudia es el nervio, en cambio la electromiografía estudia el músculo, ¿vale? Esto, la palabra ya lo diferencia. Y con la electroneurografía lo que haremos es un estudio de estos nervios sensitivo y motores, es decir, pueden ser sensitivo-motores o mixtos, y que a través de estímulos eléctricos en su recorrido por la piel, es decir, se reciben estímulos eléctricos en el recorrido del nervio por la piel, ¿vale? Y así podemos estudiar la respuesta que obtenemos del nervio ante este estímulo eléctrico que le damos. En cambio, la electromiografía es una prueba un poquito más invasiva, diríamos que mínimamente invasiva, que a través de un electrodo en forma de aguja, lo que hacemos es darle un potencial eléctrico provocando una despolarización de la membrana muscular, de la membrana del músculo, para poder estudiar el músculo. Es decir, que lo que haríamos es estudiar los potenciales eléctricos que se generan por la despolarización de la membrana de la fibra muscular para poder estudiar específicamente el músculo, ¿vale? Es un poco complejo, pero sería esto: uno estudia los potenciales y la otra estudia el trayecto del nervio a través de estímulos eléctricos. Luego también muchas veces se requieren resonancias magnéticas nucleares cerebrales o de columna vertebral, que también dan mucha información y descartan muchas veces, no solo para confirmar diagnóstico, sino para hacer un diagnóstico diferencial y descartar otra patología.
Y sobre todo una prueba que confirma mucho el diagnóstico sería una biopsia o del nervio o del músculo, ¿vale? Y luego análisis genéticos si estamos pensando que puede ser a consecuencia de algún síndrome u otra patología que tenga el paciente y queramos pues confirmar un tipo de síndrome. El objetivo del tratamiento, pues esto es muy importante. Siempre nuestro objetivo tiene que ser un pie plantígrado y tenemos que intentar garantizar que el paciente pueda usar un calzado adecuado, ¿no? Este es nuestro objetivo. Y prevenir, corregir, si podemos, y estabilizar estas articulaciones que están sufriendo. Porque a veces una espasticidad genera problemas también de crecimiento muscular, por lo que tenemos que intentar prevenir si podemos y corregir también si nos permite la patología, ¿vale? Y cuando corregimos, también corregir estos desequilibrios que hay musculares durante la marcha. Normalmente cuando estamos hablando de un trastorno neurológico estamos hablando de un desequilibrio en cabo varo, suele ser, pero también intentarlos corregir. Siempre partiendo de la anatomía, de la patología que tenemos de base y la función, ¿vale? Integrando todos los aspectos a tener en cuenta en cada paciente, individualizando con sus actividades reales, con sus posibilidades sociales futuras y integrando factores personales y del entorno del paciente, ¿no? Es muy importante que a veces un niño no es solo un niño, sino tiene un entorno, una familia, unas posibilidades sociales y en esto también le podemos ayudar, ¿no? Sobre todo cuando hacemos un diagnóstico, pues intentar sugerirle que muchas veces a las posibilidades sociales de futuro o de trabajo que puede tener el paciente, pues tendremos que ayudarle un poquito porque no pueden ser los mismos que otro niño muchas veces y que tampoco se frustre, ¿no? Y ahí también está un poquito nuestro trabajo de intentar ayudarle y siempre comprender al paciente como un ser con un entorno, bueno, un ser completo biopsicosocial, como siempre decimos. Y también muy importante poder ofrecer a nuestro paciente una estabilidad, ¿no? A veces nos interesa también un equinismo residual. Muchas veces no hay que valorar nunca una radiografía y decir, mira, es que quiero que me quede a cero. No, es que no queremos a cero, queremos que sea funcional. Y a veces nos interesa un poco de deformidad, pero que le dé una estabilidad al paciente. Y por eso, cuando el paciente es deambulante, que será la gran mayoría de pacientes que nosotros veremos, tenemos que evitar, cuando hacemos un tratamiento, zonas de hiperpresión, que tengamos, como hemos dicho antes, un pie plantígrado. Ya sabemos que con una flexión dorsal de 10 grados y una flexión plantar de 20, el pie puede funcionar sin grandes problemas, es decir, puede ser un pie completamente funcional, que pueda tener una buena movilidad activa y sobre todo muy importante que sea un pie que es tolerable a calzado cómodo y a nuestras ortesis, ¿no? Y tenemos que adaptarnos con las ortesis que lleva y con el tipo de calzado que sea adecuado y que pueda llevar nuestro paciente sin tener dolor. Y en el paciente no deambulante, que yo diría que nosotros en consulta no lo veremos tanto, podemos mirar la morfología que presenta el pie e intentarlo tratar en estos casos con transferencias de tendones, más con cirugía, ¿no? Ver si los pies son compatibles con poca cirugía. En este caso, cirugía de partes blandas, que es lo que yo personalmente aconsejo siempre en estos casos. Y que también intentamos evitar que haya una ausencia de una prominencia ósea muy exagerada para que no provoque un conflicto con alguna ortesis o con algún tipo de calzado. Y siempre individualizar cada paciente, ¿no? Una cosa es lo que podemos ver a un paciente aquí, ¿no? Que le queramos ayudar y hacer un tratamiento, un paciente que, como estamos diciendo, no camina, es no deambulante. Y también, como veis en las fotos, son pacientes que yo he visto cuando he ido a países en desarrollo. Entonces, en estos sitios el paciente no va a caminar, es mejor no tocar, porque a veces podemos intentar someter a este paciente, por ejemplo, con esta grave escoliosis o con esta asimetría en los pies equinovaros a una cirugía y puede tener complicaciones por la propia cirugía, infecciones, cuando el paciente igualmente no iba a caminar, ¿no? Entonces es muy importante individualizar cada caso y si no le va a cambiar la vida en ningún aspecto, pues igual es mejor
no tocar, porque el paciente igualmente, por la patología que tiene de base, no va a caminar. Entonces es muy importante, aquí es diferente porque estamos en el tercer mundo y tú igual con una patología tan exagerada pues no solemos presentarla, no es común, no vemos gente por la calle con los pies equinovaros sin tratar como en otros países. Entonces aquí sí que se podría hacer alguna cosa, pero en sitios sobre todo de cooperación o de países en desarrollo mi consejo es no tocar. Entonces, principales tipos de marcha neurológica. Lo he clasificado en 8 tipos principales, ¿vale? Algunos nos vamos a hablar un poquito más detenidamente y otros los vamos simplemente a nombrar porque no son tan comunes en pediatría, ¿vale? Y esta imagen también siempre la pone el doctor Nacimiento en sus conferencias y lo que al final es la realidad, ¿no? Cada día hay nuevas enfermedades neuromusculares en pediatría, cada día hay nuevas patologías descritas, nuevos síndromes descritos, por lo que es algo que estamos en constante aprendizaje y cada día hay novedades y tenemos que estar siempre formándonos, sobre todo nosotros que estamos siempre con pacientes para garantizar un mejor tratamiento de nuestros pacientes. Para empezar, la marcha hemiparética, ¿no? Nos indica una lesión de la vía piramidal. Normalmente, como estamos hablando de una hemiparesis, encontramos un brazo afectado que permanece siempre pegado al cuerpo, un poquito en semiflexión. ¿Qué veremos nosotros en la exploración? Pues aumento del tono muscular, ¿vale? Una hipertonía en este caso sería un tipo de espasticidad, una hiperreflexia, una respuesta aumentada a estos reflejos, con un signo de Babinski positivo y una respuesta muchas veces de tipo de clonus. No solo hiperreflexia, sino también vemos clonus, estas contracciones involuntarias y rítmicas. El diagnóstico principalmente suele ser clínico, ¿no? Porque en la mayor parte de los casos es bastante aparente, ¿no? Lo podemos diagnosticar simplemente clínicamente con el tipo de marcha, pero la resonancia magnética lo que nos hará en el cerebro nos confirmará que hay una lesión cerebral subyacente y esto nos confirmará nuestro diagnóstico. Y en el caso de la hemiparesis, sea derecha o izquierda, puede tener un predominio braquial o crural. ¿Vale? Y sí que es verdad que en estos casos, cuando debutan, cuando empieza un poquito a deformarse el pie, les podemos ayudar con un tipo de soportes plantares más en cazoleta para que les recoja un poquito más el pie y evitemos un poquito la progresión de la deformidad. Y este es un caso que realmente me vino hace menos de un mes en consulta, me lo derivaba otro compañero podólogo y lo que me decía es que la niña en una cuestión de 5 o 6 meses, es decir, es un proceso agudo muy rápido, su pie izquierdo ha cambiado, es decir, ha ido en posición equinovaro, es decir, como si tuviera un pie equinovaro pues adquirido, ¿no? En un proceso de 6 meses. Por lo que, si veis el vídeo, ¿vale? La paciente con el pie derecho un apoyo totalmente normal y con el pie izquierdo, pues veis el varo de retropié, un aducto, cabo, es decir, un equinovaro y como veis también los dos brazos también al mismo nivel, no presentaba una semiflexión marcada del brazo. Y sí que es verdad que en este caso la paciente tenía signos de prematuridad, pero no era sugerente de una marcha hemiparética que también suelen tener este debut así más agudo o subagudo. Por lo que yo lo que hice fue hablar con el neuropediatra y lo valoraron como algo urgente. Claro, cuando tienes una fluidez con el profesional, pues también si tú le dices que parece algo más agudo, que hay que valorar rápido, también es importante porque él puede agilizar también este proceso o esta derivación y esto también nos ayuda. Y en este caso, esta niña que tiene 5 años y en 6 meses su pie se había deformado así, yo le estuve mirando también a la extremidad superior, no tenía ningún tipo de afectación,
escribía su nombre con ambas manos, dibujaba, en el colegio le pregunté a la madre y no tenía ningún tipo de problema, simplemente era cuando ella corría, cuando ella caminaba, que el pie se le iba, pero a ningún otro nivel habían sospechado de ningún otro problema, ni afectación, ni nada. ¿Qué pasó? Pues claro, ante esto sí que es verdad que yo pensé, pues será algo más distal, ¿no? De lo que os decía, de algo más del sistema nervioso periférico que haya debutado ahora, más de modo agudo, y haya hecho esta deformidad a esta niña. Pero cuando la vio, sí que es verdad que me dijo que era un tipo de hemiparesia espástica poco común, de predominio crural, es decir, esta niña no tenía prácticamente afectación en los brazos, que por esto, o al menos de momento, no nos confundía nos confundía un poco con otro tipo de patología y no nos hacía sospechar tanto de una marcha hemiparética clásica. Y sí que vieron que en la resonancia magnética de cerebro había una pequeña mancha. Claro, lo difícil es explicarle a la madre que en lugar de una lesión en el pie, como ella veía, la niña presenta una lesión en el cerebro, ¿no? Al final, eso para los padres es muy difícil, pero en este caso, para esta niña, es mucho mejor su pronóstico. ¿Por qué? Porque su lesión cerebral se produjo normalmente perinatal, fue en el momento del nacimiento, por lo que esta lesión no va a cambiar, no va a empeorar. Por lo que si el pie ahora lo tratamos con alguna cirugía, como la lesión tampoco va a empeorar, el pie no va a cambiar. Por lo que esta patología, si la tratamos con algún tipo de cirugía de partes blandas, se corregirá y se quedará así y no tendrá mal pronóstico, ni irá peor, ni tiene por qué tampoco tener ninguna afectación en el brazo que sea más evidente. Y en este caso, como es el brazo izquierdo y lo usa menos, la verdad que ella es diestra, escribía con la derecha y todo con la derecha, pues era muy poco apreciable y la niña solo se sentía limitada por el propio pie, y por lo cual en este caso hay un buen pronóstico con una cirugía. Otro tipo de marcha sería la marcha en puntillas. Se puede relacionar con etiología muy diversa, ¿vale? Como lesión piramidal, lesiones medulares, miopatías que cursan con retracción del tendón de Aquiles, o también se podría relacionar con una paraplegia espástica.
¿Puede ser idiopática? Pues realmente, esto lo decía Roberto Pascual el otro día, idiopática normalmente no, puede ser consecuencia de una cosa u otra, pero no suele ser idiopática. Solemos conocer por qué se produce, ¿no? Podemos encontrar el origen, la causa de esta marcha en puntillas con una buena exploración. La causa congénita, en este caso, también puede haber una causa congénita como sería una patología de un pie equinovaro por ese equinismo o una recidiva de la deformidad, que normalmente cuando se quitan las férulas más tarde de los 4 años, un 10% de estos pacientes hacen una recidiva de la deformidad, principalmente en equino. Entonces puede ser que muchas veces veamos que estos marchas en puntillas sean debidos a algo congénito, como podría ser el pie equinovaro, y no a nada neurológico. También en estas pruebas y en este tipo de marcha, pues siempre valorar los test de Silverskjold y el test de Lange, que nos dan información sobre si la musculatura está cortada. Y esta causa, esta etiología, nos condicionará siempre el tratamiento, ¿no? Tanto sea más de tipo fisioterapeuta, órtesis plantares, si hay que hacer alguna cirugía, que siempre sería la última opción, la cirugía. Pero es muy importante también tener en cuenta el tipo de equinismo que tenemos, si es equino de retropié, de antepié o mixto. Y sobre todo una simetría, ¿no? Cómo está una pierna y cómo está la otra. Si el equino es estructural, aparente o dinámico. En el caso de esta niña del vídeo, veis que ella, aunque está en reposo, ¿vale? Siempre se mantiene este equinismo y no consigue un apoyo de talón ni en estática, ¿vale? Entonces este caso es neurológico, ¿eh? Hay una patología neurológica de base y en este caso sí que para conseguir una corrección habría que hacer una cirugía. Por lo que es importante también saber si el equinismo no es dinámico, porque un dinámico desaparecería en reposo y sería más bien un rol adaptativo, pero no habría un acortamiento real de la musculatura del tríceps. Y también muy importante saber que ninguna corrección será verdaderamente eficaz si no hay una extensión suficiente de la rodilla. Y este caso sería un tipo de recidiva de pie equinovaro. Es un paciente con 44 años que se trató cuando era bebé, lo trataron en Italia con yesos y supongo que le hicieron tenotomía, que recidivó y nunca lo sometieron a ninguna cirugía. También sospechamos que hay una patología neurológica de base, porque normalmente las recidivas cuando son después de tantos años son muy exagerados, pero en el caso de este paciente, por el tipo de exploración que observamos, también creemos que había patología neurológica de base. Y fijaros también en el tipo de marcha, ¿no? Es un equino totalmente estructurado, él no consigue apoyar el talón en el suelo durante ningún momento, ni cuando está tampoco en reposo. Y de hecho el paciente llevaba una sola plantilla, pero como no le era suficiente y quería llevar un tipo de zapato, un tipo de calzado deportivo normal, lo que hacía es que me llamó mucho la atención, es que llevaba un trozo de trapo, como veis en este vídeo que son mis manos, ahí llevaba un trozo de trapo dentro de la zapatilla para conseguir un apoyo un poco más en puntillas y que hiciera menos compensaciones y tuviera menos dolor durante la marcha. Es decir, imaginaros el nivel de ideas que tienen a veces los propios pacientes por no querer llevar una férula y que no se note tanto la patología que presentan y no tener tampoco este rechazo a veces a la sociedad que sentimos cuando caminamos diferente o vemos algo diferente, ¿no? En el paciente, o eso sobre todo a veces muchos son los pacientes, pero en muchos sitios también es así. Y este vídeo sería puramente una recidiva de un pie equinovaro unilateral,
¿Vale? En este caso, como veis, es el pie izquierdo que hace una recidiva en supinación, también en equino y también en aducto. Y estos casos funcionan muy bien con una transferencia de tibial anterior a tercer cuneiforme. Otro síndrome que también es muy característico de la marcha en puntillas sería una artrogriposis múltiple congénita. Es un síndrome clínico que se caracteriza por la presencia de rigidez y contracciones múltiples en varias articulaciones. Suelen tener aparición prenatal y no son progresivas. Y la severidad de cada tipo de artrogriposis es variable. El objetivo siempre es conseguir un máximo grado de desarrollo funcional e integral de nuestros pacientes, ¿vale? En esta imagen se ve bien el niño que nace con estas contracturas y normalmente también presentan afectación en extremidad superior. Y por ejemplo, este tipo de pie equinovaro, como el de este paciente, pues también estos que son un poquito más plegados, más gorditos, también son sugestivos a que hay una patología neurológica de base. Esta diapositiva, también del doctor Nascimento, lo que nos quiere decir es que muchas veces utilizamos la palabra artrogriposis múltiple congénita como un saco donde ponemos muchas patologías y muchas veces con el estudio del neuropediatra pues no todos son artrogriposis, ¿no? A veces no es solo un saco, a veces acabamos diagnosticando pacientes que habíamos dicho que tenían artrogriposis por presentar estas contracturas con un tipo de síndrome o otro tipo de patología neuromuscular. Y para ello es muy importante un neuropediatra especializado y que se haga un estudio, una electromiografía para su clasificación correcta. Y también deciros que en pacientes con artrogriposis pues suele estar muy asociado el pie equinovaro congénito, suelen tener más recidiva, ¿no? Por eso esta marcha en puntillas y los he incluido en este tipo de marcha, pero el método Ponseti pues funciona muy bien en estos pacientes y desde el 2008 se han descrito varios artículos que hablan de su alta corrección, aunque sí que es verdad que están asociados a un mayor índice de recidiva. ¿Vale? Se debe aplicar el mismo protocolo de manipulación y enyesado y tenotomía y luego se aplica también la férula de abducción, ¿vale? con su protocolo específico, con el pie afecto si son los dos a 60 grados y si es un solo pie afecto a 70 y a 30. Y si presenta recidiva, pues se tiene que hacer el tratamiento de las recidivas, es decir, enyesado, tenotomía y si hay un desequilibrio muscular, otra vez en varo y en aducto, pues se tendría que hacer la transferencia del tibial anterior a tercera cuña. ¿Vale? Y estos son varios casos que han corregido con el método Ponseti. ¿Vale? Es muy útil en el manejo inicial y el índice de recidiva es elevado y también hay que conocer que la movilidad de la articulación del tobillo y de la subastragalina siempre está limitada en estos pacientes. ¿Vale? Por lo que el método Ponseti también funciona en pies ambos neurológicos y siempre debe usarse para minimizar la cirugía en lugar de cualquier otro tratamiento de base que sea más agresivo. Siempre lo más importante es preservar la función y siempre tener claro que la evolución de la deformidad dependerá, por supuesto, de la evolución de la enfermedad neurológica. Como casos clínicos he puesto solo 3. Didar, por ejemplo, este chico de 23 años que presentaba 2 pies equinovaros, también sospechamos de patología neurológica de base, pero con el método Ponseti y luego unos DAFOs se corrige completamente el pie y puede ir en bici a seguir estudiando y desplazarse en un futuro como cualquier ciudadano de Bangladesh y conseguir, después de haber estudiado en la universidad, un trabajo y que sus pies no le limiten para lo que él quería hacer o su sueño o su vida, ¿no? Y en este caso hicimos yesos, tenotomía y transposición. Y esta chica también, con algo neurológico de base que en estos países sí que es imposible prácticamente poderlo diagnosticar como es debido, también hicimos yesos, también tenotomía, también transposición, que es cirugía de partes blandas y al final conseguimos unos pies plantígrados funcionales para que esta chica pueda tener una vida normal en su país y no tenga ninguna limitación por tener esta patología.
Y por último, este caso que también creo que es muy interesante, este chico con 12 años también presentaba un tipo de artrogriposis, ¿no? Porque tenía contracturas en las rodillas, una luxación congénita de rótula izquierda, las piernas como muy contracturadas, la patología, la manipulación del pie equinovaro era muy rígida y como tratamiento hicimos un yeso y la tenotomía, ¿no? Solo de un pie, del pie izquierdo, y el pie derecho lo rechazamos por rigidez del pie y de la rodilla, ya que para tratar el pie equinovaro, cuando hacemos yesos siempre hacemos en flexión de 90 grados de rodilla, y como esta rodilla estaba luxada y tenía también una completa rigidez, no se podía mover, este pie no se podía tratar, por lo que a veces no hay que tratar todo y dejarlo todo perfecto, sino a este chico en este caso le era mucho más funcional tener el pie derecho sin tratar y el otro corregido con un DAFO, ¿no? Es muy importante adaptarnos a cada situación y a cada paciente. Otro tipo de marcha en puntillas que podemos encontrar es por el trastorno de espectro autista o TEA. El TEA sabemos que es una alteración bastante compleja del desarrollo que afecta a las habilidades y a las competencias más cognitivas, emocionales y sociales, de etiología múltiple y de variada gravedad. Hay TEAs que son mucho más avanzados y otros que son mucho más leves, ¿no? La detección precoz favorece siempre el pronóstico y la evolución posterior. Es muy importante una actuación holística y siempre interdisciplinaria sobre todos los aspectos que ofrezcan alguna disfunción. Si en algo el niño no presenta ninguna disfunción, no hay que hacer nada, observar y nada más, no hay que tratar. Si presenta una marcha en puntillas, lo más recomendable es hacer fisioterapia o incluso unos soportes plantares y le podemos ayudar como tratamiento conservador. Pero en estos casos la última opción, y yo prácticamente es la que menos recomiendo, es intervenir, ¿vale? No hay que intervenir nunca si podemos, ¿vale? Si podemos evitarlo. Y siempre con el objetivo de mejorarle la calidad de vida al paciente. Y otro trastorno de este tipo sería el TDAH o trastorno de déficit de atención e hiperactividad. Sería un trastorno también de base neurobiológica, de carácter crónico, evolutivo y también persistente a la falta de atención o la impulsividad también que interfiere el correcto desarrollo y conocimiento del niño. En mi opinión, en esta patología actualmente hay mucho sobrediagnóstico, ¿no? Yo he leído artículos este fin de semana que he estado mirando de actualizarme a ver si había algo más reciente. He visto que se decía que aquí en España había hasta un 10% de los niños tenían este trastorno, ¿no? TDAH. Me parece que se están haciendo muchos sobrediagnósticos porque el porcentaje real no es tanto, ¿no? No solo es un niño movido que quieren jugar, esto hay muchos, sino el trastorno realmente por déficit de atención e hiperactividad es mucho más allá y se debe diagnosticar siempre por un profesional especialista. Veremos que la exploración neurológica en este caso es normal, que no hay alteraciones tampoco en las imágenes, en las pruebas, ni trastorno cognitivo, ni tampoco tiene que haber un TEA de base. Y es fundamental también una detección precoz para instaurar un tratamiento eficaz, ¿vale? Y siempre, si hay una marcha en puntillas en estos casos, lo ideal es un tratamiento conservador. Otro tipo de marcha, ¿no? Hemos hablado de la hemiparesia, de la marcha en puntillas,
Y el tercer tipo de marcha sería una marcha atáxica. La ataxia es una alteración de la coordinación, del equilibrio y de movimientos voluntarios. La causa de esta marcha atáxica serían alteraciones en el cerebelo o en las vías cerebrovestibulares o vestíbuloespinales y cordones posteriores. Y esto puede incluirnos a patologías muy diversas, como degeneraciones espinocerebelosas, patologías desmielinizantes, a procesos expansivos cerebelosos, patología infecciosa, parainfecciosa, intoxicaciones, enfermedades metabólicas. Realmente la patología que puede provocar este tipo de marcha es muy diversa y la marcha al final es algo que nosotros observamos, pero debemos de conocer el origen y la patología que hay de base. Y el tratamiento siempre dependerá de la causa que provoque esta ataxia. ¿Cuál podría ser una marcha atáxica que podemos ver en consulta? Pues un síndrome de Guillain-Barré. ¿Vale? El síndrome de Guillain-Barré es una polineuropatia aguda, inflamatoria, de inicio súbito y una etiología generalmente autoinmune. El diagnóstico siempre se hace con la disociación albuminocitológica en el líquido cefalorraquídeo y alteraciones en la velocidad de conducción nerviosa. El tratamiento en estos niños suele ser un ingreso donde hacen un estudio, un control de las afectaciones respiratorias y como es autoinmune se trata con gamma-globulinas, ¿vale? Se administran vía intravenosa. El pronóstico suele ser bueno, en la mayoría de casos el pronóstico es muy bueno y la severidad de la presentación clínica que podamos observar en los pies es importante como factor pronóstico. Otro tipo de patologías que nos causa esta marcha en ataxia sería una atrofia muscular espinal, ¿no? Que hemos dicho que hablábamos de lesión en el asta anterior. Este tipo de patología es una enfermedad neuromuscular hereditaria, autosómica y recesiva, ¿vale? La incidencia es de 4 a cada 100.000 niños y se presenta con una debilidad, con una atrofia muscular progresiva, con un compromiso de la segunda motoneurona a nivel espinal y vulvar inferior, ¿vale? El predominio en cada caso puede ser diferente, puede ser superior o inferior, ¿vale? Siempre hay una afectación que predomina y siempre va asociado a un trastorno de la deglución y un trastorno respiratorio también. ¿Vale? Y en muchos casos la electromiografía es normal, en cambio la electroneurografía es negativo y eso se debe valorar siempre con un especialista, porque lo que confirmará siempre el diagnóstico y el tipo de AME que tenga es una biopsia del músculo. Otro tipo de marcha que vemos también frecuentemente en consulta sería una marcha en stepage. Todos sabéis lo que significa este tipo de marcha, es una dificultad para realizar esta flexión dorsal del pie y que lo que hacen es un arrastre durante la deambulación que, como quieren evitarlo, ¿no? Porque no pueden hacer esta flexión dorsal del pie, hacen una flexión de rodilla y cuando apoyan con el pie lo hacen por la parte del antepié, ¿no? Y a veces también flexión de la cadera más exagerada. La causa de este tipo de marcha suele ser una lesión en el grupo muscular que está inervado por el ciático popliteo externo, ¿no? Casi siempre es la causa de este tipo de marcha. Y muchas veces cuando la vemos en niños es post alguna inyección, alguna vacuna, que lesiona este nervio. En este caso Paulina, ¿vale? Como podéis ver en el vídeo, aquí en el vídeo de la derecha se ve cuando ya le tratamos el pie, ¿vale? Ya presentaba esta marcha en el stepage con una lesión del ciático popliteo externo, con un apoyo correcto del pie y en este vídeo, que es cuando llegó a nosotras, vemos como el pie estaba en equinovaro y luego como queda completamente corregido, ¿vale? Con solo cirugía de partes blandas. Las neuropatías hereditarias sensitivomotoras, que se describen con las siglas NHSM o Charcot-Marie-Tooth, que es el apellido de 3 médicos que describieron también este tipo de patología,
sería exactamente lo mismo. A veces lo encontramos en artículos que se describe como indistintamente, ¿no? Porque estamos hablando de un mismo tipo de neuropatía periférica hereditaria y muchas veces nos pensamos que el Charcot-Marie-Tooth es una patología y la neuropatía hereditaria sensitivo-motora es otra, cuando estamos hablando de lo mismo, ¿eh? Siempre son neuropatías periféricas hereditarias que cursan con una atrofia de la musculatura peronea, ¿vale? Y muchas veces en bibliografía, depende de la persona y de cómo está acostumbrado a nombrarlo, lo nombra de una manera u otra, pero nos estamos refiriendo a lo mismo. Porque de hecho de Charcot-Marie-Tooth hay muchos tipos, los mismos que de neuropatías hereditarias sensitivo-motoras, ¿no? Hay muchos subtipos, pero el nombre más correcto que lo engloba todo sería el de neuropatía hereditaria sensitivo-motora. Y esta patología se produce por una alteración en la mielinización y en el axón. Se ha descrito que la incidencia en Estados Unidos son de 1 cada 2.500 recién nacidos, bueno, aunque se suele diagnosticar no tanto cuando son más niños, sino cuando son más niños mayores o adultos jóvenes, el diagnóstico de esta patología. Y la afectación es progresiva en manos y pies, ¿vale? Sobre todo más, se exagera un poquito más en los pies en la segunda década de vida. Siempre hay una hipotrofia de la musculatura peronea y una debilidad muscular de esta musculatura. Encontramos una respuesta un poco más disminuida a los reflejos que le hacemos y el tratamiento suelen ser soportes plantares o cuando no funciona, no hay mucho dolor, se puede plantear la cirugía, tanto sea como de partes blandas, como yo nunca recomiendo cirugía ósea en estos casos. Tenemos que saber cuando hacemos un tratamiento, unos soportes a estos pacientes, que es una patología que evoluciona, ¿vale? Entonces, cuando le hacemos las plantillas, pues el paciente va genial, ¿no? Dice, oye, es que voy muy bien, ya no tengo dolor, pero puede ser que en un año las manifestaciones clínicas del pie cambien y aquellas plantillas que le habíamos hecho que le iban tan bien, ya no le vayan bien porque su presentación ha cambiado y la patología es diferente. Entonces, como es una patología que evoluciona y es cambiante, tenemos que saber que cuando en estos pacientes hay que hacerles controles más seguidos y que las plantillas pues nos darán problemas, ¿no? Estos soportes plantares nos irán dando problemas y irán un poquito cambiando. ¿Vale? Cuando hay mucho desequilibrio se puede plantear una cirugía tendinosa como podría ser una transferencia tendinosa, ¿no? Y en estos casos pues hay una afectación, una atrofia muscular peronea, ¿vale? Y por eso están también tan descompensados, tan desequilibrados estos pies, ¿eh? Y son casos que sí que es verdad que ya son niños más jóvenes que nacieron con pie equinovaro de base, pero hay una afectación de los nervios más periféricos. ¿Vale? Y aquí sería el tipo de cirugía que hacemos cuando hacemos transferencias de tendones, ¿no? Esta sería un tipo de cirugía de transferencia del tibial anterior al tercer cuneiforme. ¿Vale? Lo enganchamos con un arpón de titanio y también recomendamos pues, alargamientos o tenotomías siempre con técnicas de mínima incisión en estos pacientes. También puede ser que encontremos un pie caído o drop foot, ¿no? Cuando hay un déficit de flexión dorsal, ¿vale? Esta sería un tipo de manifestación. Y que lo compense con esto, con lo que estamos diciendo, con una marcha en stepage o con una marcha en mowing o de segador. ¿Vale? Y en estos casos, cuando hay un pie más caído, sí que igual tendríamos que hacer una hemitransferencia también del tendón tibial posterior. Aunque, como os decía, siempre cuando hacemos estas cirugías más de partes blandas, también tenemos un riesgo de deformación con el tiempo.
Otro tipo de patología que se incluye en este tipo de marcha, ¿no? Sería la parálisis cerebral infantil. La parálisis cerebral infantil es un cuadro que engloba varios trastornos posturales y del movimiento que se producen por un sistema nervioso inmaduro. La incidencia es de 2 a 3,5 casos cada 1000 recién nacidos, es decir, que la incidencia es muy alta, de 2 a 3,5 cada 1000 es bastante alta. Y siempre cursa con una espasticidad, con unos trastornos del movimiento, debilidad muscular, ataxia, esta marcha atáxica, y esta rigidez, esta contractura permanente máxima, esta tensión máxima. También para diagnosticar que es una parálisis cerebral tenemos que saber que es una lesión fija, es decir, no es una lesión cambiante en el cerebro. La lesión que hay en el cerebro no cambia, no progresa. ¿Vale? Lo que sí que es verdad que las manifestaciones clínicas que observamos nosotras, estas sí que cambian. ¿Vale? Y esta es la presentación clínica que vemos en los pies, sí que puede ir cambiando, aunque la lesión cerebral siempre sea la misma y no vaya más. Y siempre la lesión es intraútero, ¿vale? Perinatal o postnatal. La variante de tipo espástica, que cursa con espasticidad, es la más frecuente de todas y va con hipertonía, espasticidad e hiperreflexia. Siempre solemos observar un equinismo de tobillo, un aducto de cadera y una contractura también en flexo de la cadera y en flexo de la rodilla. ¿Vale? Y el tratamiento normalmente para este tipo de espasticidad suele ser unas infiltraciones de toxina botulínica para disminuir esta espasticidad, aunque duran un corto periodo de tiempo, es decir, la toxina dura solo un tiempo, que relaja el músculo, y también se suelen hacer cirugías multinivel, ¿vale? Dando tenotomías percutáneas o alargamientos, o osteotomías que tampoco las recomendamos nunca de entrada, aunque lo valora siempre un cirujano ortopédico pediátrico, pero hay que considerar muy bien el niño y sus capacidades y su funcionalidad, ¿no? A veces no por dejar un niño de pie y recto quiere decir que vaya a caminar y vaya a hacer de todo, ¿no? Hay que considerar el niño globalmente e individualizar siempre cada tratamiento. A veces en estos casos menos es más. Y cuanto menos invasión, mejor pronóstico. Y otro tipo de marcha que no vemos tanto en niños, la verdad es que es muy poco frecuente, es la marcha parkinsoniana o festinante. Suele estar relacionado con un tipo de síndrome más hipocinético y hipertónico. Suele haber una lesión de base en la zona del paleostriado, que es zona del núcleo gris de la médula espinal, y se caracteriza por hacer unos pasos cortos y muy rápidos. El cuerpo suele ir inclinado hacia adelante y, como os decía, es muy raro en pediatría, ¿vale? Suele estar relacionado con alguna patología desmielinizante. Otro tipo de marcha sería la marcha balanceante. Es cuando hay una afectación de la musculatura de la cintura pélvica, cuando hay mucha debilidad de esta musculatura. Y tenemos que observar si esta aparición de este tipo de marcha es aguda o es crónica, ¿no? Si es aguda puede ser una polimiositis, o si es crónica pues puede ser una miopatía que afecte la musculatura pélvica, como es el Duchenne. ¿Vale? En este tipo de marcha es muy importante hacer explorar con la maniobra de Gowers, ¿vale? Porque explora específicamente esta musculatura pélvica que nos está diciendo con este tipo de marcha que está balanceando que está afectada. Y estudios complementarios siempre nos confirmarán el diagnóstico. Y siempre que podamos, tratamiento conservador y solo de los síntomas. La distrofia de Duchenne es una miopatía genética degenerativa que lo que hace es destruir las células estriadas del músculo. Y este gen ha mutado y es decir, hay una mutación del gen que codifica la distrofina. Su incidencia es de 1 cada 5.000 niños y es más común en varones. ¿Vale? De hecho, es prácticamente solo lo vemos en niños. ¿Por qué? Porque está en el cromosoma X. Sí. Y siempre hay
puede haber niños portadores y niños que manifiesten la patología. Es más, nosotras tenemos un caso en consulta que los padres no se dieron cuenta. Y en este caso, las madres suelen ser portadoras y los niños son los que presentan la patología. Y tuvieron 2 niños muy seguidos y los 2 con afectos de Duchenne, y por lo que fue muy triste porque uno iba viendo como el otro iba perdiendo, ¿no? El otro un día dejó de caminar, luego empezó a ir con silla de ruedas, y el hermano pequeño pues iba viendo como su pronóstico con su hermano mayor. Él iba perdiendo y su hermano estaba mucho más avanzado. Entonces son patologías que son muy difíciles de llevar con la familia y como ya sabéis el pronóstico es muy malo, suelen fallecer con 20-30 años y con 12 años suelen dejar de caminar, ¿vale? Siempre, muchas veces la sospecha es con un atraso en el habla y la conducta cuando empiezan. Luego con la debilidad muscular, y vemos un signo de Gowers que empieza a ser positivo cuando se levantan, que se ayudan de manos y brazos. Con esta pseudohipertrofia que os comentaba antes, es muy típico en la zona gemelar. Los pacientes tienen más tejido adiposo y esto se interpone entre los haces musculares atróficos, ¿vale? Y vemos esta falsa hipertrofia de los gemelos. Y luego también hay patología cardíaca, que es de lo que suelen fallecer, escoliosis, lordosis y disfunción respiratoria, ¿vale? Y este es interesante porque se ve cómo tendría que ser un músculo normal y aquí sería un músculo con una distrofia, ¿no? Que se ve que hay este tejido adiposo por aquí en medio, necrosis, los núcleos que no están centralizados, hay varios y en fin, se ve que hay... Es decir, la biopsia muscular es lo que define al final, lo que confirma el diagnóstico de distrofia muscular. Y casi por último, la marcha parapléjica es de instauración brusca, puede ser debido a una lesión traumática, una neoplasia, una mielopatía aguda o una enfermedad genética progresiva, como una paraplegia espástica familiar, y también podría ser un mielomeningocele o cualquier complicación quirúrgica, ¿vale? que nos pueda dar lugar a esta marcha parapléjica. Pocas veces estos pacientes tienen una independencia de caminar más de 10 metros, ¿eh? Y el tratamiento es un gran reto asistencial, personal y social para el paciente. Y como ya sabéis, el mielomeningocele es un defecto del tubo neural, es el defecto más grave compatible con la vida y es un síndrome malformativo, complejo, que se produce entre los 23 y 28 días de embarazo y es una causa frecuente de discapacidad física en la infancia y también de intestino y de vejiga neurógeno. El carácter de la patología es multisistémico, el sistema nervioso central con el aparato locomotor, el sistema genitourinario e intestinal, y suele haber malformaciones congénitas asociadas como un pie equinovaro, como es el caso de este niño de la foto. El tratamiento es como conservador como quirúrgico, suele estar combinado y siempre individualizado a cada paciente y a cada afectación. Siempre nos basamos en los criterios de funcionalidad que tenga el niño con una visión integral y en términos sobre todo de esperanza de vida del paciente. Y esta es una niña que hemos tratado ahora a finales de octubre, hace 4 meses, y que presentaba un pie equinovaro. Como podéis ver, el equinismo era muy importante y sí que es verdad que no conseguimos con el tratamiento, un yeso y la tenotomía, mucha dorsiflexión, pero en estos casos nos interesa, aunque consigamos solo 5 grados, esta niña ahora mismo está bipedestando, gatea, está de pie y no nos interesa que tenga mucha dorsiflexión porque como mucho va a bipedestar y a caminar, no nos interesa tampoco que tenga mucho movimiento, con 5 grados es suficiente y que la niña pueda tener unos pies plantígrados y funcionales. ¿Vale? Muchas veces no nos tenemos que proponer ganar grandes correcciones, sino simplemente que sean pies funcionales. Con 5 grados de dorsiflexión en estos casos es suficiente. Y luego
está la paraparesia espástica familiar, ¿no? Que es un trastorno hereditario, siempre es hereditario, por eso se llama familiar, que causa una debilidad muscular y unos signos de espasticidad. Son espasmos musculares. Son similares a una parálisis cerebral infantil, pero siempre progresivos, ¿vale? Se tiene que hacer diagnóstico diferencial con esclerosis múltiple y una compresión medular y que siempre haya presente esta herencia familiar. ¿Vale? El tratamiento pues férulas, ortesis plantares, tratamiento con relajantes musculares y si hay espasticidad se puede hacer tratamiento con toxina botulínica también. Y por último, el último tipo de marcha que quería nombrar es la marcha coreica, que es una marcha que no coordina, es decir, es una marcha no coordinada. Y este nombre de coreica viene también de como coreografía, ¿no? Son movimientos rápidos, bruscos, de mucha amplitud y cambiantes por todo el cuerpo, ¿no? Las manos se mueven como si estuviera tocando el piano, por eso el motivo de la foto, y aumenta siempre con la emoción y la atención, es decir, cuando un niño hace este tipo de marcha es mucho más exagerada cuando está con gente que le rodea y está el niño siendo el centro de atención. En cambio, cuando está aislado el niño, este tipo de marcha disminuye mucho y cuando está durmiendo prácticamente desaparece, es decir, cuando el niño está en reposo total no hay ninguna manifestación. ¿Vale? Y podemos hablar de la corea de Sydenham, que es una enfermedad rara con una infección del sistema nervioso central debido a una fiebre reumática a posterior a una faringoamigdalitis por Streptococcus pyogenes, o bien la corea de Huntington, que sería una enfermedad neurológica ya de tipo degenerativa, ¿vale? Pero suele estar asociado a esto, a la infección por estreptococo. Y como último, como conclusiones de todo este macro resumen de todos los tipos de marchas y patologías que podemos encontrar en pediatría, aunque siempre hay mucho más porque, como os he dicho, es un campo que cada día hay novedades y tenemos que estar en constante formación, como resumen deciros que el manejo siempre tiene que ser global y multidisciplinar, ¿no? Entre varios especialistas, y nosotros como podólogos especialistas del pie y de la marcha tenemos mucho que aportar, que es muy importante que nos fijemos objetivos que estén adaptados a las capacidades funcionales de cada niño y sobre todo que seamos realistas, ¿no? No hay que hacer pasar por grandes cirugías a un niño que tal vez no le va a afectar ni le va a cambiar la vida. Que la planificación siempre tiene que ser cuidadosa y tenemos que evitar la iatrogenia. Que la función muscular, si está limitada, hay que equilibrar esta balanza muscular y estabilizar el pie, ¿vale? Es decir, siempre que hay una limitación no vamos a conseguir gran potencia, gran fuerza muscular ni gran función, simplemente equilibrar y que sea estable. Y sobre todo tener claro que la exploración neurológica es un proceso dinámico en función de la maduración y de la colaboración del niño, por lo que requiere una flexibilidad y una observación directa por nuestra parte como profesionales, y que el seguimiento del paciente a lo largo del tiempo pues también nos dará muchísima información y nos confirmará también estas sospechas y estos datos que teníamos. Esta es la bibliografía que he usado. Y nada, muchas gracias y espero que os haya gustado, y para cualquier duda ya sabéis que me podéis preguntar sin problema. Gracias. Hola, soy Roberto Pascual, podólogo con más de 24 años de experiencia dedicados al campo de la podología infantil y biomecánica. Leyes de crecimiento y su implicación en el diagnóstico y en el pronóstico.
Wolk, Delpech, Godin de la Fleche nos van a permitir conocer cómo va a ser la influencia de la actividad deportiva que van a realizar los niños en las estructuras anatómicas y cómo podemos utilizar estas leyes para pensar si el desarrollo evolutivo de estos niños va a estar o no dentro de la normalidad. Leyes de crecimiento óseo y sus implicaciones en el diagnóstico y en el pronóstico. No vamos a hablar mucho de diagnóstico patológico y de patología como tal, pero porque no se ha desarrollado todavía en la docencia del máster, pero sí que voy a utilizar esta presentación con una parte que a mí me resulta muy interesante, que es qué información podemos sacar de las leyes de crecimiento, tema que yo recuerdo cuando me lo daban en la carrera, cuando yo estudié hace muchos años, te lo estudiabas de memoria, lo soltabas el día del examen y se te olvidaba. Y realmente las leyes de crecimiento, que vamos a hablar de ellas, tienen muchísima información, nos dan muchísima información y tienen muchísima implicación en el diagnóstico y en el pronóstico, tanto de los componentes de fisiología como de los componentes de patología. Y sobre todo, cuando yo me planteé desarrollar esta parte del curso, sobre todo relacionado con niños que cada vez hacen más deporte. Sabemos que la situación actual que tenemos por la COVID, los niños no están haciendo mucha actividad deportiva, pero en condiciones normales los niños cada vez más pequeños empiezan a hacer actividad deportiva reglada. Actividad deportiva reglada que conlleva un número de horas muy grande y con un gesto deportivo muy repetido. Y ese gesto deportivo en estructuras que están en crecimiento puede llegar a ser lesivo y pueden ser tanto beneficiosas como perjudiciales. Y vamos a intentar ver ese componente de beneficio y o perjuicio que puede tener ese gesto repetido o esa actividad, y ya no solo en relación al deporte, sino en relación al desarrollo de posibles patologías a nivel de rodilla, posibles patologías a nivel del pie. Y si habéis visto la clase de desarrollo evolutivo angular y torsional de los miembros inferiores, y yo os hablaba de genuvalgo, para mí las leyes de crecimiento en este componente de genuvalgo tienen muchísima importancia. Pero también la voy a utilizar con pies planos, la voy a utilizar con el alus adductus valgus, la voy a utilizar con el alus limitus, la voy a utilizar con patología de la marcha, la voy a utilizar con marcha de puntillas, con muchos de los motivos de consulta que habéis visto, que he nombrado casi los principales que podamos tener en consulta en niños, yo voy a utilizar las leyes de crecimiento. Y enseñaros cómo yo justifico estas leyes de crecimiento para explicarle a los padres lo importante que es, por ejemplo, no utilizar un zapato muy blando o utilizar un zapato que ayude al tratamiento o no hacer patinaje o no hacer ballet o no jugar al fútbol, ¿de acuerdo? O cómo esos componentes deportivos pueden ser beneficiosos o perjudiciales para el desarrollo que pueda estar llevando su hijo. Teniendo en cuenta, ahí tenéis ese componente, una diapositiva que estaba puesta mientras yo estaba hablando, de las características del hueso en adulto. Bueno, que tiene que ser viscoelástico con comportamiento plástico, que tiene una dureza aproximadamente una quinceava del acero, que tiene una flexibilidad un poco inferior al 15-20% del acero, tiene una capacidad de elongación del hueso de un 0,3%, es mínima, que tiene una ruptura a partir del 4% de elongación dentro de ese módulo de estrés o módulo de Young, ¿vale? Que tiene una capacidad de autorreparación y remodelación. Claro, pero estamos hablando del hueso adulto. El hueso infantil, todas estas características cambian, es mucho más elástico, mucho más viscoso y mucho más plástico. Y esas características de elasticidad, viscosidad y plasticidad es lo que le permiten pues, absorber esa energía o impacto y tener una capacidad deformante, ser capaz de deformante para adaptarse a esas fuerzas sin llegar a romperse, con una capacidad de, a medida que va aumentando en edad, de tener más rigidez, ¿vale? Y capacidad de recuperarse respecto de las fuerzas. Todos estos componentes que yo os hablo de características del hueso en adulto, en niños no las tenemos tan normalizadas, pero hay una característica muy importante en el hueso del niño en crecimiento, lo vemos en esta imagen de esta radiografía, y es, ahí vemos la imagen de la rótula, y es esa imagen de esa epífisis de crecimiento que la observamos en los huesos largos, aquí en este caso estamos fémur y abajo tenemos tibia, y lo veremos también en los huesos del pie, y en estos huesos que están en crecimiento, las leyes de crecimiento es las que nos van a influir que su desarrollo pueda alterarse o no. En condiciones normales no tiene por qué alterarse, ¿de acuerdo? Pero si incluimos, como decimos, actividad que requieran mucha repetición, actividades que requieran impacto, o el límite de saber si el componente del genuvalgo que tiene mi hijo es fisiológico o patológico, podemos utilizar nuestras leyes de crecimiento para justificar todos estos parámetros. Entonces, vamos a ver qué implicaciones tienen en el desarrollo de los miembros inferiores, cómo ayudan o perjudican esta ley de crecimiento al desarrollo de esos miembros inferiores. Vamos a ver cuáles son esas leyes de crecimiento óseo. También vamos a hablar una de componente de partes blandas, pero principalmente leyes de crecimiento óseo. Y
vamos a ver por qué podemos utilizar estas leyes para el pronóstico y el enfoque diagnóstico. Como os digo, no vamos a hablar mucho de patología, pero sí que nos va a servir como una base, como ideas, como puntos que, ostras, luego cuando me hablen cuando vea la clase de pie plano, volveré a recordar pie plano y alus limitus. Luego cuando me hablen de la marcha de puntillas, ostras, recordaré esa ley de transformación, bueno, con la formación de las trabéculas, un poco de punto para ir viendo todo lo que vamos a ir desarrollando durante el máster. La primera ley de la que podemos hablar es una ley que no es muy conocida, es la ley de Wesselhagen, y hace referencia o se denomina como la ley de potencial de crecimiento. Y hace referencia a que todos los huesos tienen un potencial de crecimiento definido, es decir, todos los huesos tienen que desarrollarse un 100%, y ese 100% de desarrollo lo van a tener tanto en grosor como en longitud. Por ejemplo, vemos en la imagen un metatarsiano, el metatarsiano es un hueso largo que tiene un potencial de crecimiento definido en longitud y menor en grosor. Y el calcáneo, que es un hueso corto, nuestro calcáneo va a tener tanto un crecimiento en grosor como en longitud. Este crecimiento viene definido en relación a los estímulos externos o las fuerzas a las que les somete. Por ejemplo, nuestros metatarsianos, que son huesos largos, tienen una diáfisis muy fina y tanto la cabeza del metatarsiano como la base, son más anchas. ¿Por qué? Porque son los elementos, las zonas anatómicas del metatarsiano que más impacto o compresión va a recibir. Como van a recibir más impacto o compresión, tienen un mayor crecimiento para ser capaces de soportar esos elementos externos. Lo mismo nos pasa con el calcáneo. El calcáneo va a recibir tanto fuerzas reactivas del suelo, fuerzas compresivas a nivel del astral relacionadas con la tibia y fuerzas tensionales. Por eso tiene un crecimiento tanto en espesor como en longitud. En esta ley no se determinó qué tanto por ciento iban a tener en espesor o en longitud, pero esta ley nos sirve y le sirvió a Julius Wolff, que a Wolff lo conocemos por el crecimiento del centro primario de osificación, pero Julius Wolff utilizó esta ley para justificar otra ley que él la llamó la ley de la transformación. Y cuando hablemos de la ley de la transformación de Julius Wolff, volveremos a la ley de Wesselhagen. ¿De acuerdo? Pero ya me está dando un poquito de información de por qué la anatomía de los huesos es como es. La segunda ley, que es de las más conocidas junto con la ley de Wolff, es la ley de Delpes-Wetter-Wollmann. La ley de Delpes-Wetter-Wollmann la podemos definir, como veis ahí, como el crecimiento en longitud de las metáfisis. Si yo leo más o menos lo que nos describe esta ley, nos dice que el desarrollo del hueso por la actividad osteogénica del cartílago de conjunción, ¿vale?, que lo podemos determinar como centro secundario de osificación o epífisis de crecimiento, está relacionado con las presiones ejercidas. Si durante el crecimiento, estamos hablando de niños, se condiciona un defecto o un defectuoso reparto de estas cargas sobre el cartílago, las zonas sometidas a presión se inhiben y las menos comprimidas se estimulan. Nos dice que sobre el cartílago de crecimiento, ¿vale?, si este es mi cartílago de crecimiento, si aquí hay mucha presión, el cartílago va a quedar más fino. En cambio, en la zona en la que no hay presión, se puede estimular y crecer de más. Bueno, vamos a ver que esto tiene muchísima relación en el componente, como veis en la imagen a la derecha, el componente de genu varo y genu valgo. Y nos dice que el crecimiento en longitud está controlado por la modificación de los condrocitos en las zonas de crecimiento. La velocidad de proliferación, la hipertrofia de las células y la síntesis o degradación de la matriz del cartílago están reguladas por las cargas mecánicas cíclicas. Esto es importante y como veis ahí está subrayado las ideas importantes. ¿Vale? Esta segunda idea, que las cargas repetidas de forma cíclica nos ayudan al desarrollo. Pero esas cargas mecánicas cíclicas tienen un límite y hablaremos de ese límite tanto en tiempo como en cantidad. ¿Vale? Y en base a esta ley se habló del síndrome, lo tenéis ahí, de Hans-Selle, ¿vale?, de estrés-adaptación. Y hace referencia a que las estructuras sometidas a estrés se adaptan generando cambios. ¿Qué situaciones nosotros nos podemos encontrar en consulta en las cuales podamos utilizar esta ley? Muchas, ¿vale? Y yo os voy a poner ejemplos que nos van a servir tanto para utilizarlos ya en nuestra consulta como para posteriormente, cuando se hable de forma más detallada de esas patologías, recordar lo que hablamos en esta clase. Y yo, por ejemplo, en una situación clínica en la que puedo utilizar este complemento o este componente de la ley de Delpes-Wetter-Wollmann es en el genu varo. Lo veremos también en el genu valgo, pero os pongo, por ejemplo, primero un componente de genu varo. Ahí tenemos esto es una teleradiografía de Ángel, es un niño que se llama Ángel, de 3 años y 2 meses, que está diagnosticado de genu varo con antecedentes familiares. Hay un diagnóstico de un genu varo que se sale de la normalidad. Bueno,
Y vamos a ver la relación de la morfología de la epífisis de crecimiento con las presiones soportadas. Tiene un ángulo femorotibial de menos 9 grados, ¿de acuerdo? La medición del ángulo femorotibial es de menos 9 grados, y ahí tenemos la relación de la zona de la línea de carga, y nos vamos a la epífisis de crecimiento a nivel del fémur. Y hemos dicho que la ley de Delpech-Water-Wallman decía que aquellas zonas sometidas a presión excesiva se inhibe el crecimiento y aquellas zonas no sometidas a presión aumenta su crecimiento. ¿Qué es lo que pasa en un componente de un genuvaro? ¿O qué es lo que puede pasar? No siempre pasa, pero ¿qué es lo que puede pasar en un componente de genuvaro si esa morfología de las piernas es excesiva o este niño realiza mucho deporte? Que se puede generar una modificación de esos cartílagos o epífisis de crecimiento. Y aquí vemos cómo en la cara interna del cartílago de crecimiento, que es la zona más sometida a presión, ese cartílago se está inhibiendo y es más pequeño, y en la zona externa ese cartílago está aumentando. Si esta modificación de la estructura del cartílago se mantiene en el tiempo, a medida que este niño con este genuvaro vaya creciendo, por sí solo no se va a normalizar. Entonces esto es un punto importante porque nos está diciendo que cuando tengamos dudas de si un genuvaro es fisiológico o patológico, o un genuvalgo, que lo veremos a continuación, si tenemos una teleradiografía, podemos utilizar la información de la ley de Delpech-Water-Wallman para determinar si podemos pensar si el desarrollo evolutivo de este componente genuvaro, que por edad podría estar dentro del límite, pueda ser fisiológico o no. En este caso se sale de la normalidad y se utilizó, en este caso, la teleradiografía, valorando la morfología de ese cartílago de crecimiento o epífisis para valorar si ese genuvaro era fisiológico o patológico. Pero lo mismo podemos tener un componente de genuvalgo. Esta paciente es Carmen. ¿Vale? Yo con cariño la conozco desde hace años y la llamo Carmenzota, ¿vale? Porque es una niña muy grande, ¿vale? Y esta niña está diagnosticada de genuvalgo. Claro, yo morfológicamente miro este genuvalgo, ¿vale? Recordar que en la clase de ese desarrollo evolutivo de los miembros inferiores ya hemos hablado de esas maniobras clínicas para valorar el genuvalgo fisiológico o patológico, pero por ejemplo en este caso esta niña a mí me viene a consulta con 11 años ya diagnosticada de genuvalgo. ¿Vale? Claro, nosotros visualmente valoramos este componente de genuvalgo y dices, bueno, su separación intermalleolar no es muy grande. Bueno, era asimétrico, bueno, era flexible, ¿vale? Acordaos de ese test de Lastman que veíamos, ¿vale? Con fuerza varizante, que es totalmente flexible, y fijaros, ¿vale? Y que se consideraba como no fisiológico, que ya estaba en tratamiento. Este era el tratamiento nocturno que llevaba y este era el tratamiento diurno. Una férula para una niña de 11 años. Se le puso ese tutor largo porque su genuvalgo era flexible, pero claro, yo valoro estos componentes, ¿vale? Y aparte no había un gran componente de pie plano y digo, ostras, ¿dónde está el límite de este genuvalgo? Porque separación intermalleolar 9,9, flexible, simétrico, digo, aquí hay algo que a mí se me escapa a nivel clínico para pensar que pueda ser patológico. No, fijaros, vamos a ver la placa de esta niña. Esta es la teleradiografía, una imagen, un zoom de la teleradiografía, ¿vale? De Carmen. Si nos fijamos en la línea de carga no está muy alterada porque sale bastante centrada. La línea de carga sale bastante centrada, pero fijaros cómo los cartílagos de crecimiento ya están más cerrados, ¿de acuerdo? Porque es una niña de 9 años, ¿vale? Como veis ahí diagnosticada de genuvalgo no fisiológico, ¿vale? Y si yo me fijo en la morfología de ese cartílago de crecimiento, fijaros, el cartílago de crecimiento por la cara externa y por la cara interna. La cara externa en un componente de genuvalgo está más sometida a presión. ¿Puede ser que ese exceso de presión asociado al ligero componente de sobrepeso que tiene Carmen esté haciendo que la morfología de la epífisis de crecimiento por la cara externa tenga menor anchura que por la cara interna? ¿Vale? Junto con la angulación, fijaros, junto con la angulación de los cartílagos de crecimiento de fémur y tibia, y esta es la razón por la cual se decidió empezar a tratar ese genuvalgo. Esa es la respuesta.
No existía una gran angulación femorotibial porque su ángulo femorotibial era 12 grados, ¿vale? Que hasta 10 más o menos, ¿de acuerdo? Se puede considerar como tope-tope, ¿vale? Sabemos que se salía de la normalidad, pero lo que más le llamaba la atención al compañero traumatólogo en este caso fue que existía una gran modificación en la morfología de los cartílagos de crecimiento, y el problema en este caso, ¿vale?, es que cada vez mientras mayor sea la niña, ¿de acuerdo?, esos cartílagos de crecimiento se van a cerrar. Y en el momento que se fusionen esos cartílagos de crecimiento, la posibilidad de modificar eso es nulo. Por eso se intentó hacer un tratamiento muy agresivo desde una edad en la cual ya no soportan férulas o ya no se suelen poner férulas, porque niños de 9 años la evidencia científica sobre el tratamiento con férulas es nulo. Es nulo no que no funcionen, sino que no hay evidencia científica, pero aún así planteó ese tratamiento utilizando la ley de Delpes-Wetter-Wallman. Con esto os estoy intentando justificar que a todos los niños que tengan un genuvalgo tenemos que hacerle placa sí o sí. No, no estoy diciendo eso, no tenemos que hacer siempre placa. Pero si tenemos una teleradiografía y tenemos dudas o sospechamos y no la tenemos, tenemos que pedirla. ¿Y tenemos que medir solo el ángulo femorotibial? No, no solo tenemos que medir el ángulo femorotibial. Si miramos esta morfología vamos a obtener mucha información. Está claro, ¿vale?, y está evidenciado que en edad adulta el cóndilo femoral interno es un poco más grande que el externo para permitir ese movimiento de rotación que se produce de la tibia respecto del fémur. Pero ¿cuánto tiene que ser? Eso no está evidenciado, pero la angulación, como vemos en este caso, a nivel de los cartílagos de crecimiento entre fémur y tibia, bueno, y el componente de esa morfología asimétrica entre los dos componentes, ¿de acuerdo?, nos puede hacer pensar que a la larga esta paciente pudiera llegar a desarrollar esto. ¿De acuerdo? No es la misma paciente, esta es otra paciente, María, con 57 años, pero que tiene un genuvalgo desde edad infantil, y fijaros, esa componente de morfología de genuvalgo al final lo que nos va a producir es un componente de artrosis, un componente de capacidad de desarrollar artrosis en el compartimento interno de la rodilla. Entonces, eso es una de las cosas que se quiere evitar en el caso de Carmen. Y la justificación de esto lo utilizamos por medio de nuestra ley de Delpes-Wetter-Wallman. Pero esta ley de Delpes no solo la podemos utilizar en niñas mayores, en este caso, fijaros, esta es una niña que se llama Ana, 6 años y 6 meses, un ángulo femorotibial de 19 grados. Pero si nos fijamos en los cartílagos de crecimiento, ¿vale?, no están tan alterados como el caso de Carmen. Por ejemplo, Carmen en este caso tiene peor pronóstico casi que Ana, entre otras cosas porque Ana es más pequeñita, aunque morfológicamente veamos una mayor angulación de femorotibial. Vuelvo a decir que sobre el componente de genuvalgo volveremos a hablar, y sobre todo hablaremos en el módulo de pie plano, pero entre la clase de maniobras clínicas y lo que estamos viendo de leyes de crecimiento, ya podemos tener una información más o menos clara, concisa e inicial de lo que podemos determinar como dentro de la normalidad o no dentro de la normalidad. Claro, si yo sigo con esto, si yo sigo con el componente del genuvalgo y la ley de Delpes-Wetter-Wallman, yo les pongo 4 niñas y un niño, ¿vale? Carmen con 9, la niña que os he enseñado, Natalia con 10, Daniela con 10, Carlos con 4 y Nerea con 7. Y os hago la primera pregunta: ¿cuál de estos genuvalgo tiene más posibilidad de mejorar? ¿Vale? Primera pregunta: ¿cuál de estos genuvalgo tiene más posibilidad de mejorar? Bueno, si quisierais pensarlo, ¿vale?, podríamos intentar hacer esta respuesta o poner respuesta a esta pregunta por la edad o por el grado de deformidad. Claro, Natalia, por ejemplo, es la que morfológicamente parece que tiene un grado de deformidad mayor que el de Carmen o mayor que el de Nerea. Pero Natalia también tiene una peor edad, tiene 10 años. Carlos, ¿vale?, morfológicamente parece que tiene una menor deformidad de genuvalgo, pero es más pequeño. Entonces, claro, por capacidad de mejorar por sí sola, ¿de acuerdo?, la respuesta sería Carlos y después Nerea, porque son los niños más pequeños, pero igual que tienen posibilidad de mejorar, también tienen mayor posibilidad de empeorar. La posibilidad de mejorar Daniela, Natalia o Carmen, por edad nos la va a marcar su flexibilidad y la modificación de esos cartílagos. ¿Vale? Y fijaros, Daniela, que tenemos aquí, Daniela está a punto de tener ese cambio madurativo, desarrollo hormonal, morfológicamente ese cóndilo femoral interno ya se ve más grande. Entonces, esto ya nos está diciendo que el pronóstico, ¿vale?, de paciente como Daniela, que en el caso de Carmen no lo vemos tanto, el pronóstico de Daniela es peor. ¿Vale? Si seguimos, ¿vale?, con este componente de ley de Delpes-Wetter-Wallman,
Fijaros, vemos otro niño, en este caso se llama Leo, tiene 5 años y 7 meses, está diagnosticado, lo hemos diagnosticado de pie plano y su genu valgo sospechamos que pueda tener relación de causa-consecuencia, ¿de acuerdo?, relacionada con ese componente de pie plano. Nosotros hacemos la exploración, todo eso lo veremos dentro del módulo de pie plano, pero fijaros, le pido placa y al pedirle la placa, fijaros, yo miro aquí los cóndilos a nivel del cartílago de crecimiento, en cóndilo interno y externo, y son bastante simétricos. Claro, aquí también tenemos un niño todavía pequeñito, 5 años y 7 meses, no realiza mucha actividad deportiva, encima este es un niño que vi hace unos meses, con lo que la actividad deportiva ahora mismo, por desgracia, casi los niños lo tienen muy limitada, ¿vale? No se ve mucha alteración en la morfología, pero fijaros, ese pico que vemos ahí y ese pico que vemos ahí, esos picos en la cara interna que no lo vemos en la cara externa, esos picos y la irregularidad, ¿vale?, del borde, ¿vale?, interno de ese cartílago de crecimiento, que lo vemos en los dos, ya nos está diciendo que es una zona que está sometida a exceso de presión. Todavía no vemos esa modificación a nivel de los cartílagos de crecimiento en anchura, pero ya nos da a hacer sospechar o nos puede hacer sospechar que este genu valgo estaríamos ahí en el límite y trabajaremos con este. Si seguimos con la ley de Delpes-Wetter-Wollmann, yo me planteo otra pregunta. La práctica deportiva continua de fútbol, vamos a meternos con deporte, fútbol es fútbol, ¿vale? La práctica deportiva continua de fútbol en edad infantil puede afectar a algún segmento del pie por sobreabuso. Digo, bueno, vamos a utilizar la ley de Delpes-Wetter-Wollmann para intentar responder a esta pregunta. Fijaros, este es un crío de 7 años de edad, ¿vale?, que es el de la imagen que está arriba en uno de sus entrenamientos. Arriba era cuando más pequeñito, para que veáis que empezó a jugar a fútbol desde los 5 añitos, ya se les puede federar, ¿de acuerdo? A mí me parece una barbaridad, porque esto significa entrenar 2-3 días a la semana, ¿de acuerdo? Y practicar un deporte que requiere mucho impacto. La pelota de los niños, ¿vale?, son niños pequeños, la pelota es dura, la bota con la que juegan los niños es bastante estrechita y muy ajustada, porque se busca mucho contacto del pie, y fijaros hasta el punto, ¿vale?, esto os lo comentaría, me imagino, en el máster de podología deportiva. La FIFA hace ya años prohibió que los niños pequeños en la práctica de fútbol, en los entrenamientos, golpearan la pelota con la cabeza, ¿vale?, y la recomendación a los entrenadores es que no se fomentara los corners, sacarlos en largo, para que los niños no intentaran rematar de cabeza. ¿Por qué? Porque ese golpeo repetido de la pelota con la cabeza pudiera producir lesiones a nivel de una estructura, ¿vale?, en formación como es el cráneo. Pues lo mismo nos puede pasar a nivel del pie. Bueno, fijaos, este es un niño que hace deporte repetido, entrena 3 días a la semana, ¿vale? En el cole, si puede, juega al fútbol, juega todos los fines de semana y si es como mi hijo, en casa está dando patadas a la pelota, ¿vale?, hasta dentro de casa, ¿vale? Pues ese golpeo continuo nos puede generar una cosa como esta. Fijaros, ese test de Jack, le estamos haciendo el test de Jack, ¿vale? El test de Jack que yo le estoy haciendo al crío, como veis, yo genero la máxima flexión dorsal y a partir de ahí, ¿vale?, no tengo más movimiento. Que no tenga más movimiento, eso significa que es positivo, ¿vale? Cuando hablemos de pie plano y hablemos del test de Jack, intentaremos hacer la diferencia entre positivo o negativo y utilizaremos el concepto de no valorable, ¿de acuerdo?, que es un concepto que no está descrito en la bibliografía, ¿de acuerdo?, pero como la parte de clasificación y protocolo de pie plano infantil lo trabajaréis conmigo, a mí me gusta mucho utilizar el concepto de no valorable, porque realmente yo aquí no estoy valorando ese mecanismo de Windlass, porque lo que tenemos aquí es un tope óseo dorsal. Hay un tope óseo dorsal que no me permite hacer más flexión dorsal de la metatarsofalangica. Como no me permite más flexión dorsal de la metatarsofalangica, M1 no se planta flexiona y no se activa la fascia. Y el problema aquí no es que el mecanismo de Windlass esté alterado. Yo no sé si el mecanismo de Windlass está alterado. Lo que sé es que yo no soy capaz de activarlo por medio de la flexión dorsal de la metatarsofalangica del alus. Me está diciendo que la metatarsofalangica del alus de este niño está sufriendo, porque puede haber estado sometida a mucho traumatismo de repetición, cargas mecánicas cíclicas, ¿de acuerdo?, que son muy escasas en el tiempo, muy pequeñas en el tiempo, pero de gran magnitud. Si yo a este niño, ¿vale?, le realizamos el heel raise test, ¿vale?, fijaros, y yo voy a parar el vídeo, ¿vale?, fijaros, al parar el vídeo, ¿vale?, visualmente hemos visto cómo el calcáneo se barizaba, pero fijaros, al pedir al niño que se ponga de puntillas completamente, fijaros, la cabeza de M1 del pie izquierdo y la cabeza de M1 del pie derecho está totalmente en el aire. En el pie izquierdo está realizando una supinación o varo y en cambio en el pie derecho está apoyándose solo con la zona de los pulpejos, huyendo de las cabezas de los metatarsianos. Claro, este heel raise test
con la descripción original o Double Hill Race Test, con la descripción original es negativo, porque el calcáneo se barizaba, pero como tiene una limitación en la flexión dorsal, el plano sagital está alterado, al final lo que hace es o esto o generar una mayor flexión y apoyándose con los dedos. Y todos estos parámetros, yo puedo justificar, con todos esos parámetros yo puedo justificar que la actividad deportiva que está realizando el niño, ¿vale?, le es beneficiosa o le es perjudicial. En este caso le es perjudicial. Y la ley de Delpes-Water-Wallman, ¿vale?, nos justifica o nos ayuda a explicarle a los padres que la práctica deportiva de fútbol que está realizando el niño no le es beneficiosa. Y lo ideal sería que bajara actividad o no la hiciera. Pero esto es muy difícil de conseguir en estos pacientes. Bueno, pero por lo menos en nuestra labor, ¿vale?, nuestra obligación es explicárselo a los padres. Pero no solo nos pasa con el fútbol, también ¿qué nos puede pasar con el ballet? ¿Vale? El ballet es un tipo de actividad deportiva, ¿vale?, o sí, un tipo de actividad deportiva en la cual la mayoría de las posiciones con las que realizan los niños o niñas que realizan ballet, como veis en la imagen, la mayoría son con posiciones con las piernas en abierto, como vemos aquí. ¿Vale? Claro, y yo pongo aquí, ¿es igual de beneficioso si el patrón patológico de la marcha es en ABD o en ABD? Si esta niña caminara con el patrón de marcha en ABD, si esta niña caminara con el patrón de marcha en ABD, ¿vale?, realizar ballet no sería beneficioso. ¿Por qué? Porque está generando a unas estructuras que están en crecimiento a que estén más cómodas en rotación en externo. Y esa ley de transformación que veremos de Wolff, al final esas estructuras acostumbradas a un cambio de estímulo, en vez de tener un estímulo aquí, yo tengo un estímulo mayor en rotación en externo, al final se van a adaptar a ese estímulo de rotación en externo, no solo a nivel articular ni óseo, sino también a nivel muscular. ¿Vale? Y la posición de puntas, como vemos en el vídeo, hay un cambio total de los vectores de acción y de compresión de la metatarsofalángicas. En vez de hacer este movimiento de flexión dorsal, estamos aquí. Estamos trasladando todo el peso del cuerpo, coaptando una articulación, trasladando todo el peso del cuerpo, 30, 40, 50 kilos pese en el niño, a un mecanismo de compensación, mecanismo de cargas mecánicas cíclicas. Aquí no es una carga mecánica cíclica normal, estamos trasladando un exceso de carga. Entonces, este tipo de actividad deportiva, este tipo de actividad o gesto deportivo sí que nos puede generar una alteración a nivel morfológica de ese cartílago de crecimiento o cartílago articular a nivel de la metatarsofalágica del hallux. ¿Vale? Pregunta, esto me lo sabréis contestar si habréis hecho ballet, ¿de acuerdo?, o si tenéis hijos o hijas que hagan ballet, ¿de acuerdo?, o os gusta el ballet. ¿A partir de qué edad? ¿Vale? No, la pregunta no la tenéis ahí en la pantalla, la pregunta os la hago yo. ¿A partir de qué edad creéis que está permitido en las escuelas de danza o conservatorio hacer puntas completas? ¿A partir de qué edad, en las academias de danza o en los conservatorios se permite a los niños y niñas hacer puntas completas? Si habéis respondido 9 años es la respuesta correcta. Si no habéis respondido 9 años, apagar el ordenador y poneros a hacer otra cosa. No, es broma, no apaguéis el ordenador. 9 años de edad. ¿Por qué 9? Se considera que las leyes de crecimiento con las que estamos hablando, a medida que crece el niño en edad, esas leyes de crecimiento van a ser menos activas. Realmente las leyes de crecimiento están en funcionamiento hasta que acabamos de crecer, que el crecimiento acaba una vez que se fusionan los huesos, ese centro primario y secundario, y acaba el cartílago de crecimiento, de crecer. Pero a partir de los 9 años, la influencia de esas leyes de crecimiento es menor. Realmente debería ser un poquito más, y ahora os voy a marcar por qué. ¿De acuerdo? Pero lo que nos normalizan y lo que está más o menos estudiado es que a partir de los 9 años el efecto negativo de estas puntas ya no es tanto porque las estructuras que ya están bastante formadas y la posibilidad de generar alguna alteración o cambio morfológico es menor.
Fijaros, yo ahí os enseño dos pacientes a las cuales, o dos niñas a las cuales le estamos realizando el test de Jack. Sí que hay 2 años de diferencia, ¿vale? Entre Daniela y Andrea, entre 12 y 14 años, ¿de acuerdo? Pero las dos más o menos están en conservatorio de danza, hacen muchas horas a la semana de ballet, ¿de acuerdo? Las dos hacen puntas, les encanta el ballet y fijaros el resultado distinto que tenemos al realizar el test de Jack. En el caso de Daniela, en el caso de Daniela, que podríamos hablar de un test de Jack negativo con resistencia baja, y en el caso de Andrea, en el cual al realizarle el test de Jack, ¿vale? Ahora lo veremos, al realizarle el test de Jack, para mí esto no es positivo, para mí esto es no valorable, porque fijaros, no tengo más grados de flexión dorsal, y fijaros cómo la cabeza de mi 1 está totalmente en el aire. Bueno, con estas imágenes yo os quiero hacer ver que la culpa de todo esto es la ley de Delpech-Wetter-Wallman y el ballet. No, también está la morfología y el pie plano. Fijaros los 2 pies de las niñas, ¿vale? o de las pacientes que estamos viendo, que son pies totalmente distintos. Andrea, la paciente que veis a la derecha, tiene un pie plano, que ya lo tenía desde pequeña. Entonces, claro, si encima tenemos un gran componente de pie plano, con un aumento de cargas en columna interna, y si encima eso lo asociamos a puntas, la posibilidad de que la articulación metatarsofalangica del alus se degenere es mucho mayor. ¿Creéis que yo pude convencer a la madre de Andrea que su hija dejara de hacer ballet? Yo lo intenté, por activa o por pasiva. Le intenté explicar que no era beneficioso la actividad deportiva para el tipo de pie plano y para la degeneración que presenta. ¿Vale? La madre me dice, ¿se le va a degenerar mucho más? Digo, hombre, por la actividad deportiva y por edad no, porque con 14 años, ¿vale? poco se le va a degenerar, pero hay mucha posibilidad de que a medida que esa paciente aumente en edad, la posibilidad de que la artrosis aumente va a ser mayor. Ten en cuenta que yo en estas 2 niñas, aunque sean 2 años de edad, para mí la diferencia es poca, porque una vez que se produce el cambio hormonal, es decir, que pasamos a ser adolescentes, tanto niños como niñas, una vez que se produce ese cambio hormonal, nuestras leyes de crecimiento bajan totalmente de efectividad o bajan mucho la influencia que generan sobre las estructuras. Entonces, en estas 2 pacientes ya habían desarrollado esa pubertad, ya habían tenido ese cambio hormonal, con lo que no puede hacer mucha diferencia entre el efecto positivo o negativo que vaya a tener. Claro, hasta ahora lo hemos utilizado con ballet, con fútbol, relacionada con este componente que veíamos antes de crecimiento, pero también lo podemos utilizar con curvas escolióticas no fisiológicas. Y fijaros, a nivel de bibliografía, de traumatología, esto lo veremos y lo veréis cuando en el módulo de podología infantil os hable de dismetrías relacionadas o no con el crecimiento, clasificación de Lenke, ángulo de Kopp y signo de Reiser, que son datos radiológicos, ¿vale? Relacionados con la edad, como veis ahí, relacionados con la edad y madurez ósea, relacionados con la edad y con madurez ósea, para valorar cuál puede ser el pronóstico de evolución de esa curvatura escoliótica, ¿vale? Pero yo os pongo aquí el ejemplo de 3 niñas que yo tengo en consulta, 3 niñas o pacientes que empezamos a ver en edad infantil diagnosticadas de escoliosis. En este caso tenemos a Lola con 9 años, a Marina con 14 y a Ana Paula con 15. ¿Cuál de las 3, si yo, por ahí tenéis los nombres, cuál de las 3, no tenemos número, en este caso tenemos nombre, cuál de las 3 podríamos tener una posibilidad de que la curva mejore o empeore? Claro, aquí, como os digo, cuando se os hable del componente de ese signo de Reiser y de la clasificación de Lenke, ¿vale? Ese signo de Reiser lo que me da es la osificación de la pala ilíaca, pero en este caso la edad es la que va a marcar que a lo mejor pueda ser normal. Lola, que tiene 9 años, y que en esa edad no había tenido cambio hormonal, la bibliografía nos dice que podemos esperar bajo unos límites, y en el protocolo de relación de escoliosis con dismetría se os hablará de cuáles son los límites en los cuales Lola podríamos esperar que su curvatura se normalice sola por sí misma. Pero en cambio, Marina y Ana Paula, que ya han tenido cambio hormonal, no van a ir a mejor, pero tampoco pueden ir mucho a peor, porque una vez que se produce ese cambio hormonal, a no ser que exista una causa muy clara, estas curvaturas escolióticas no tendrían por qué empeorar. Y todo esto lo trabajaremos dentro del protocolo de exploración, tanto diagnóstico como terapéutico, de esas dismetrías y de ese componente relacionadas o no con diferencia en longitud de piernas y escoliosis. ¿No? Esto, si os preguntara qué es esto, ¿vale? Sé que, y esto me pudierais contestar y lo podéis decir en alto, todos contestáis, Sever, y yo os diría, no, esto no es un Sever, esto es una teleradiografía en la cual vemos una visión lateral del calcáneo, ¿de acuerdo? Y el paciente puede tener o no sintomatología de Sever, ¿de acuerdo? Hablaremos de esa sintomatología compatible con Sever, pero una de las cosas que a mí me gusta llevaros la contraria, ¿de acuerdo? Y que puede sonar un poco duro, ¿vale?
este componente anatómico que tenemos aquí, ¿vale? Por rapidez y por costumbre lo denominamos como centro secundario de osificación del calcáneo. Y realmente no es un centro secundario de osificación del calcáneo, porque la terminología nos dice que los huesos que tienen centro primario y centro secundario, son los huesos largos. En esta radiografía vemos los metatarsianos como tienen centro primario, que son las diáfisis, y centro secundario, que son las cabezas y las bases. Huesos largos a nivel del pie. El calcáneo no es un hueso largo, es un hueso corto. Entonces, ¿esto es centro primario y esto es centro secundario? No, esto no es centro secundario, esto es apófisis. Si fuera centro secundario, sí que se desarrollaría por la ley de Delpes-Wetter-Wallman. ¿Vale? Pero si lo tuviéramos por la ley de Delpes-Wetter-Wallman, nos diría que mientras más presión, más se inhibe el crecimiento. ¿De acuerdo? Pero no es así. Realmente la enfermedad de Sever o la sintomatología compatible con la enfermedad de Sever, dolor en esta zona, dejará de doler una vez que se unan. ¿Y cómo creéis que vamos a conseguir que estos dos núcleos se unan? Bueno, esto es una apófisis, esto realmente es una apófisis y el crecimiento de las apófisis se basan por medio de la ley de Wolff. Y la ley de Wolff, que ahora vamos a ver, bueno, la ley de Wolff dice que aquellas zonas en crecimiento, apófisis y centro primario de osificación y periósteo, apófisis, centro primario y periósteo, mientras más presión, más crecen. Entonces, si yo consigo que esta zona anatómica tenga más presión, crecerá más y se unirá antes. Entonces, fijaros, digo, más presión, porón, taloneras duras, taloneras blandas, pero entonces, ante un paciente con sintomatología de Sever, ¿vale? Y que yo quiera que esto se una rápido, ¿me estás diciendo que le tengo que poner una talonera dura en vez de una blanda? Porque si le ponéis una blanda, le estamos quitando presión. Si le quitamos presión, estamos retrasando, entre comillas, el crecimiento de esta zona anatómica, y vamos a tardar más tiempo en que se una. Y si tardamos más tiempo en que se una, va a estar más tiempo con dolor. Lo discutiremos. Pero la respuesta es talonera dura. Y justificaremos cuando tendremos que poner taloneras blandas. Relacionado con... Ahí ya fijaros para que veáis que llevamos un poco la contraria, ¿de acuerdo? Claro, yo os he intentado trabajar sobre esta ley de Delpes, aunque ya os he empezado a introducir la ley de Wolff, pero tanto la ley de Delpes como la ley de Wolff, dependen mucho de la edad, ¿vale? Y ahí os pongo un niño de 3 años y un mes, ¿vale? Tenemos un niño de 3 años y un mes, un niño de 11 años, una niña de 7 y un niño de 4, ¿de acuerdo? Andrés, Marina, Manu, y el nombre no me acuerdo, fallo mío, ¿vale? Pero no, ¿vale? Claro, si lo atendemos a edad, si solo atendemos a edad, mientras más pequeño sea el niño, para mí es mejor y peor, porque mientras más pequeño tengo posibilidad de generar un beneficio, pero también tengo posibilidad de generar un no beneficio o un perjuicio, ¿vale? Y eso significa que el geno valgo, por ejemplo, de Andrés, que tenemos aquí, y el geno valgo del primer crío, ¿vale? La diferencia es un año solo, pero podemos generar mucha modificación tanto a nivel beneficioso como a nivel perjudicial. Entonces, la edad en este caso también es un patrón que nos marca que nuestras leyes de crecimiento puedan tener un beneficio o un perjuicio. Wolff nos habló de dos leyes, la ley del espesor en crecimiento, del crecimiento en espesor y la ley de transformación. La ley de crecimiento en espesor, que va en relación a lo que os he dicho antes de la enfermedad de Sever, nos dice que el crecimiento del periósteo y las apófisis, ¿vale? Aquí incluimos esa sintomatología a nivel del calcáneo, en aquellas zonas sometidas a presión crecen más y las zonas no sometidas a presión crecen menos, lo contrario que decía Delpes. No es que sean dos leyes contrarias, sino que hablan de estructuras anatómicas distintas. Epífisis de crecimiento, ¿bueno? Y centro primario de osificación. Y en el caso de Wolff, que hablaba de centro primario de osificación y apófisis, dice que todos los cambios en forma, función o posición de un hueso van a ir acompañadas de cambios definitivos en la forma o estructura interna, que esta es la ley de transformación que ahora os comentaré. Claro, para mí, esta ley de Wolff puede ser aplicable en estas 5 situaciones clínicas que yo pueda tener en consulta relacionada con niños. Sintomatología compatible con unos Guttslatter, que los hablaremos cuando se os hable de la osteocondrosis, ¿vale? Sintomatología o relación con componente de Hallux adductus valgus. De Hallux adductus valgus hablaremos tanto con relación con pie plano como con deformidades digitales, ¿vale? Relacionado también mucho con componente de crecimientos asimétricos o curvaturas escolióticas, y se os hablará de ese protocolo, y yo os voy a decir una cosa que a mí me parece muy interesante en ese componente, relacionado con marcha de puntillas y relacionados con patrones de marcha en ABD o en AD. Para mí una
una relación muy clara de esta ley de Wolf, yo la tengo relacionada con los crecimientos en longitud de las piernas, ¿vale? Y ahora os hablaré de la ley de Weisselhagen, de la ley de Godin de la Fleche, que complementa esto, pero fijaros, si a mí se me diera una situación, yo la esquematizo mucho y os sesgo totalmente la información, porque aquí necesitamos mucha más información, pero imaginaros que me viene a consultar una niña como esta, ¿de acuerdo? Lola, con 8 años de edad, ¿vale? Que visualmente parece que tenemos el hombro derecho más alto que el izquierdo, al igual que las espinas ilíacas, le hacemos Adams, que lo conocemos, flexibilidad de escoliosis para valorar que la curvatura escoliótica es flexible, ¿vale? Le hace una teleradiografía, que la tenemos aquí, ¿vale? Nos dice que la pierna derecha es 5 milímetros más larga. Y le hacemos plataforma de presiones, y ahí tenemos la plataforma de presiones con plantilla y sin plantilla, ¿de acuerdo? ¿Y para qué utilizo yo esta plataforma de presiones? La plataforma de presiones la vamos a utilizar para uso clínico de la ley de Wolf. ¿Qué me va a decir la plataforma de presiones? Me va a decir el peso del cuerpo, cómo está repartido, y qué pierna está soportando más peso o carga. Porque en función de la ley de Wolf, aquella pierna que soporte más peso o carga va a crecer más. Entonces, si encontramos que clínicamente y por teleradiografía la pierna derecha es más larga y la plataforma de presiones además me dice que existe una diferencia de peso o de carga o de trabajo en exceso de la pierna derecha respecto a la pierna izquierda, me estaría justificando que la ley de Wolf en esta niña va a ser mala. ¿Por qué? Porque su pierna derecha todavía va a crecer más. Entonces, aquí hay mucho para trabajar, ¿de acuerdo? Y trabajaremos con plantillas, sin plantillas, utilizaremos el book test, trabajaremos mucho, pero ya tenemos una información muy importante, cómo poder utilizar la ley de Wolf relacionada con escoliosis, relacionadas con longitud de piernas. Y si no tengo plataforma de presiones, para mí es casi imposible determinar si el crecimiento de esta niña va a normalizarse o no, porque ahora veremos la ley de Godin de la Fleche que también complementa, ¿vale?, este tipo de... Como digo, la ley de Wolf tiene muchísimas más aplicaciones, ¿vale? Y otra aplicación clínica. Yo, por ejemplo, aquí os pongo otro ejemplo, ¿vale? Situaciones clínicas que podemos ver en consulta y que trabajaréis durante el máster, marchas de puntillas, como es el caso de Máximo, o marchas en ABD, como es el caso de Andrés, ¿vale? Y yo en este caso pongo el ejemplo del calcáneo, ¿vale? El calcáneo de Maxi, el niño que está caminando de puntillas, el calcáneo de Máximo, yo lo llamo Maxi porque lo conozco, Máximo tiene 15 años, Máximo tiene 15, fijaros, con 4 años, es decir, desde hace 9 años, ¿vale? Sigo yo a este niño. ¿Qué información está recibiendo el calcáneo de Maxi? Porque Máximo, ¿vale?, está caminando de puntillas, ¿vale? Su calcáneo, ¿vale?, ni hace fase de apoyo de talón, ni siquiera hace fase de apoyo medio, directamente va caminando de puntillas. Las fuerzas reactivas del suelo sobre el calcáneo de Máximo son 0. Si la comparamos con Andrés, ¿vale?, que aunque camine con las puntas de los pies abiertas, bueno, pero su calcáneo está apoyando en el suelo. En el caso de Máximo, al caminar de puntillas, el calcáneo solo está recibiendo fuerzas de tensión. Entonces, Julius Wolf, en base a esa ley de Weisselhagen que decíamos de ese potencial de crecimiento definido, ¿vale?, Julius Wolf volvió a establecer que si las fuerzas, la función, los estímulos externos de un hueso cambian, el hueso va a responder cambiando para responder a esos estímulos externos por medio de esa formación de trabéculas y, en este caso, el calcáneo de Maxi va a crecer mucho más en longitud que en espesor. Y mientras más tardemos en modificar, en controlar, en corregir, en normalizar esto, más difícil nos va a ser generar un beneficio. Y esto será uno de los componentes que hablaremos, por ejemplo, con el componente de marcha de puntillas. Existe otra ley, que es la ley de Roux, que nos habla sobre la reparación del callo de fractura, y aquí sobre todo nos habla en relación a
a fracturas en tallo verde. Bueno, las imágenes que yo os enseño no son fracturas en tallo verde, fractura traumática de que no es un niño y fractura a nivel de cúbito radio, pero que tampoco son fracturas en tallo verde. Y la ley de Rus hace referencia a que las fracturas en tallo verde, como puede ser su desarrollo, su capacidad de curación. No es una ley de crecimiento como tal, bueno, pero como habla de una estructura en niños, por eso os hacía referencia. Yo en este caso no os voy a hablar, pues son de lesiones traumáticas. Nos quedan dos leyes, ley de Godin de la Fleche y la ley de Davis. La ley de Godin de la Fleche son varios enunciados que para mí tienen muchísima importancia y relevancia clínica. Una de ellas es la ley de la pubertad. Dentro de la ley de Godin de la Fleche tenemos varias subleyes. La ley de la pubertad. Y esta tiene muchísima importancia, como os decía, relacionada con el deporte. Y la ley de la pubertad hace referencia a que el desarrollo antes de la pubertad principalmente es del sistema esquelético y tras la pubertad se desarrolla el sistema muscular. Hasta incluso el punto que se determina que si durante el crecimiento del niño se le facilita la realización de actividad deportiva que gestione un gran desarrollo a nivel de la musculatura, puede producir el cierre precoz de las epífisis de crecimiento y tener una disminución en longitud. Entonces, no es necesario ni estimular, ni potenciar, ni por lo tanto controlar ni trabajar mucho la musculatura en niños muy pequeños. A medida que se vayan acercando a la pubertad, sí que podemos trabajar con ese control motórico activo, con esas pruebas activas, ¿vale? Tal como hemos visto en una de las presentaciones de este módulo, y trabajar para saber qué control muscular tiene el niño. Pero mucho cuidado, ¿vale?, con actividades deportivas regladas de 5 o 10 horas al día que generen un gran desarrollo muscular, porque no le es beneficioso para los niños. También dentro de esta ley de Godin de la Fleche tenemos, ¿vale?, ese crecimiento asimétrico e inconstante. Nos dice que el crecimiento de los niños es, tanto en longitud como en espesor, es asimétrico e inconstante y no simultáneo. ¿Vale? Eso nos hace referencia a que nuestra curva de crecimiento no siempre es la misma, hay veces que se crece más y veces que se crece menos, y que aparte, ¿vale?, durante los periodos diarios de actividad, como el hueso está sometido a mucha tensión, el hueso crece en longitud. ¿Vale? Y una vez que el niño está en reposo, y sobre todo esto no lo hacen referencia durmiendo, ¿vale?, ese crecimiento excesivo que se ha producido en longitud para vencer las tensiones, posteriormente el hueso crece en grosor. ¿Vale? Y esta es una de las teorías, y la veréis, ¿vale?, cuando se os hable de los growing pains o dolores de crecimiento. Esta es una de las teorías por las cuales se piensa, por la cual se producen los dolores nocturnos, esos growing pains o dolores de crecimiento. Niños que realizan mucha actividad durante el día, ¿vale?, que se genera un gran crecimiento en longitud, grande entre comillas, crecimiento o tensión en longitud en el hueso, ¿vale?, y en los periodos de reposo o durmiendo se tiene que contrarrestar creciendo en anchura el hueso. Para que se produzcan esas células nerviosas es necesario estímulos eléctricos, y cada vez que se forma una célula ósea, ese estímulo eléctrico se teoriza que si es en gran cantidad el voltaje que se produce, puede llegar a producir sintomatología. Y esta es una de las teorías de los growing pains. Bueno, crecer realmente no duele, porque si no todos tendríamos recordatorio de que cuando éramos pequeños al pegar el estirón nos dolía, y realmente, ¿de acuerdo?, ahí se teorizan muchas más cosas, pero esta es una de las teorías. Pero sacado de esto también, ese crecimiento asimétrico, inconstante y alternante. Alternante, sí. Alternante en el sentido en que no tienen por qué crecer las dos piernas, fémur y tibia, de la misma forma. Y yo puedo tener una época en la que mi pierna derecha crezca más que la izquierda. Esto pasa así y es lo más normal. Pero lo que se establece en esta ley, y que eso lo utilizaremos en el módulo de asimetrías, es que ese crecimiento asimétrico, como máximo, lo tenemos en un periodo de 6 meses. Eso significa, ¿de acuerdo?, que la diferencia en longitud de las piernas, ¿vale?, se tiene que haber normalizado o invertido, ¿vale?, como máximo a los 6 meses, cada 6 meses. ¿De acuerdo? Y esta es una de las partes muy importantes en nuestro diagnóstico de diferencias en longitud de piernas y de actitudes escolióticas en niños pequeños. Otra cosa es ya cuando nos vamos acercando a final de crecimiento óseo o pubertad. ¿Vale? Y otro de los puntos que podemos sacar de esta ley de Godin de la Fleche hacen referencia, esto por si lo queréis a nivel científico estadístico, sobre el crecimiento, o longitud final y de longitud del pie. Nos dice que del nacimiento a los 5 años la estatura es 2 veces el nacimiento, y de los 5 a los 14, ¿vale?, que crecemos cada 3 veces la altura del nacimiento, y que a los 15 años ya deberíamos tener más o menos la altura definitiva. Y si esto lo trasladamos al pie, que es la parte que nos interesa, ¿vale?, la longitud total del pie en nacimiento más o menos va a ser del 20 al 34% de lo que tendrá en total, ¿vale?
Al año, año y medio, del 50%, fijaros, al año y medio, hasta el año, ¿vale? Hay una gran variación. A partir de ahí ya va disminuyendo. 5 o 10 años un 65% y a los 10 años aproximadamente el 81%. Bueno, esto por si lo queréis saber por tema de reglas matemáticas numéricas. Y el último punto de la ley de Godin de la Fleche, que a mí también me parece muy interesante, hace referencia, y esto que casi nos viene igual que la ley de Wolf, hace referencia a estímulo-respuesta, estímulo-respuesta, estímulo-respuesta. Yo os he intentado justificar esta presentación al principio con dos cosas, uso diagnóstico y actividad deportiva. Claro, yo me voy en este caso más a actividad deportiva. La mayoría de los deportes que podemos realizar o que realizan nuestros hijos o que pueden realizar nuestros pacientes, muchos de ellos son deportes asimétricos. Fútbol, balonmano, baloncesto. Son asimétricos en el sentido tenis, ¿vale? Tenis, son asimétricos en el sentido que algún hemicuerpo está recibiendo más estímulo que otro. Por ejemplo, el fútbol, está claro que corremos con las dos piernas, pero golpeamos la pelota con una. En el tenis nos movemos con las dos piernas, pero el golpeo lo hacemos con un brazo, con un hemicuerpo. El baloncesto botamos con una mano y tiramos más con una mano que con la otra la utilizamos para defendernos. Bueno, claro. En cualquiera de esos deportes, un hemicuerpo está recibiendo más estímulo que el otro. ¿Vale? Entonces, esta ley de Godin de la Fleche especifica que el crecimiento también va a ir en función o en respuesta al uso o actividad diaria. Entonces, si mi actividad diaria, de forma excesiva, estoy hablando de muchas horas, es estimular más un hemicuerpo que otro, al final ese hemicuerpo va a crecer. Y esto puede tener mucha relación con actitudes esqueléticas o escoliosis. Sí, ¿de acuerdo? Pues, una de las cosas que vamos a intentar justificar y que espero que por lo menos saquéis de la parte de la clase de hoy es que es importante, si el niño realiza actividad deportiva, realizar un buen análisis del gesto deportivo que realiza y las implicaciones que pueda tener tanto de forma positiva como de forma negativa. Porque si yo tengo un niño que juega al tenis, diestro, juega 4 horas a la semana, entrena 4 días y todos los fines de semana juega torneos, ¿vale? Y me viene con una actitud esquelética hacia la izquierda, su actividad deportiva de tenis, si es diestro, es buena, porque si trabaja su hemicuerpo derecho, puede ser beneficioso para esto. Pero imaginaos que ese mismo niño que juega al tenis, si es diestro, me viene a consulta aquí, con 9, 10 años. ¿Esa actividad deportiva le está siendo beneficiosa? ¿Vale? Otra cosa es que haya que quitarla, pero beneficiosa no le es mucha. Y una última ley, que no está relacionada con componente óseo, sino componente de partes blandas, es la ley de Davis. Y hace referencia a que los ligamentos y partes blandas sometidas a un moderado grado de tensión continua sufren elongación por nuevo material. Esto significa que si tú un elemento a nivel de partes blandas, ligamentos, tendones, músculos, intentas generar capacidad de elongación, ¿vale? Durante la época de crecimiento somos capaces de esa elongación, si se intenta mantener en el tiempo, ¿vale? Es capaz de conseguirse por la formación de nuevas fibras o nuevos segmentos o nuevos puntos intermedios que consiga alargarlo. El problema que hay aquí en este caso, y eso lo hablaremos y lo recibiréis cuando se hable de la parte de rehabilitación de las patologías, ¿vale? Que la evidencia científica de la capacidad de elongación de una estructura tendinosa o muscular o ligamentosa es muy complicada. Y aparte dice, por el contrario, si se mantiene en continua laxitud, se acortarán progresivamente por evacuación del material. Otra cosa es el componente de hiperlaxitud ligamentosa, que no cumple esta ley de Davis. Si tuviéramos que hacer una conclusión en 6 líneas y con esto ya acabamos, ¿vale? Podríamos establecer que en los huesos en crecimiento la aplicación de cargas no muy intensas pero repetitivas, así como cargas intensas con pocas repeticiones, pueden precipitar no solo el cierre deteniendo el crecimiento, sino también la fatiga ósea, incluso con fracturas. ¿De acuerdo? Las adaptaciones del hueso humano y la conveniencia de someter a cargas a los cuerpos de personas en periodos de crecimiento dependen de las características estructurales y funcionales, donde es determinante la confrontación con las fuerzas del medio ambiente. Entonces, es bueno que los niños hagan deporte, pero con un límite y relacionado siempre con la capacidad funcionabilidad del pie de las estructuras. En el niño, que es con lo que trabajamos, la actividad motriz se basa en el equilibrio, pero estático y dinámico, en los ajustes de motores globales, en la exploración, en las maneras de sostenerse, de desplazarse, de saltar, de correr, de equilibrarse. Variedad. ¿De acuerdo? Sobre todo esto hace referencia a la variedad. Un movimiento, aunque sea mínimo, aunque sea repetido, ¿vale? Al final acaba siendo lesivo. Y la capacidad de generar distintos estímulos en distinto grado, en distinta morfología, en distinta amplitud, en distinta angulación, es lo que nos va a permitir tener un desarrollo normal.
Los ejercicios adoptan una forma global y dinámica, esencialmente en base a la locomoción y a las posturas. Es muy importante controlarlo, ¿vale? Y exige una respuesta progresiva y oportuna de cargas tensionales, ¿vale? Pero esas cargas tensionales no tienen que exceder el límite de flexibilidad de esos huesos en crecimiento. Yo os he intentado hacer ver, claro, que estos huesos en crecimiento, como tienen mayor contenido acuoso, tienen una mayor flexibilidad, pero todo tiene un límite y todo se puede romper o lesionar. Ya no tiene por qué romperse, ¿de acuerdo? Sino recordar ese componente de cartílagos de crecimiento de fémur, ¿vale? En base a esa ley del PEDS. ¿Vale? Aunque deben utilizarse cargas compresivas, ¿de acuerdo? Siempre que tiene que haber cargas compresivas para que se desarrolle el componente de crecimiento de los cartílagos de crecimiento, la implantación de las fuerzas en las actividades físicas de los jóvenes debe ser gradual y de intensidad leve a moderada, con pocas repeticiones para no afectar a los núcleos de crecimiento y el desarrollo corporal total. Por favor, mucho cuidado con las actividades deportivas de forma reglada y encima que conlleven golpeos repetidos de un objeto, ¿de acuerdo? Esto quiero que lo planteéis y que lo tengamos en cuenta, y sobre todo esto es mucho más influyente mientras más pequeño sea el niño. Una de las cosas que os he intentado hacer ver, ¿vale?, que era de los objetivos generales de esta clase, es relacionar, aparte de con enfoque diagnóstico y terapéutico, relacionado con las principales alteraciones que nos podemos encontrar en consulta infantil, ¿vale?, relacionarlo sobre todo con deporte, relacionarlo con pronóstico, relacionarlo con edad. Y a mí la edad también en este caso es muy influyente, que mientras más pequeño sea el niño, más posibilidad de que estas leyes de crecimiento, el efecto sea más beneficioso o perjudicial. Espero más o menos haberos ya puesto esa parte de, ostras, me van a hablar de esto, ostras, me van a hablar de esto, ostras, cuando me hablen de dismetrías o de escoliosis me tengo que acordar de la ley de Wolff, cuando me hablen de pie plano y a los límites me tengo que acordar de la ley de Delpech, cuando me hablen del genovalgo y pie plano, ¿vale?, tengo que recordar que le tengo que hacer una placa, ostras, es verdad, me habían dicho la plataforma de presiones con la ley de Wolff, tema de peso, ostras, hay muchísima información clínica. Está claro que tenemos que trabajar y trabajaréis durante el máster toda la información, pero esto ya nos sirve, ¿vale?, como un punto de inicio para ver todo lo que vais a utilizar, ¿vale?, y todo lo que vais a ver, fundamentarlo y utilizarlo con las leyes de crecimiento. Espero que os haya sido interesante.